te voy a pedir algo y te pido disculpas, no estaba grabando. Vale, yo lo tengo Vale, no. activado de forma que hace grabación automática. Esto es la segunda vez desde que hago el podcast y llevo 130 y pico episodios, 139, en la que cometo el error más básico del mundo, que es el de darle al botoncito de grabar. Las nuevas tecnologías, yo sigo siendo muy abuelo para estas cosas. Entonces, si me lo permites, voy a retomar, ¿vale? Retomemos, sí, retomemos. Esto último, claro. Joder, es que me pareció muy interesante desde el principio lo que estábamos hablando. Pero bueno, la gente se queda sin saber de dónde viene mi tatuaje. Empezábamos hablando de esto de que yo he leído en la fuente más fiable que tenemos los periodistas, que es la Wikipedia, que tú eres un esteta. Y yo no soy lego en el tema, no sé exactamente qué es un esteta. Entonces, ¿quién mejor que tú para explicármelo? Sí, y lo que yo te decía en la versión off the record de esta conversación es que en el último libro que he publicado, Ética, Estética y Política, comienzo contando en el prólogo una anécdota de cómo me encontré con un amigo de la ESO que no terminó los estudios superiores, quien al comentarle que iba a un congreso de estética, pues me dijo de una manera muy visible, haciendo un gesto además de pechos grandes, Copa 95D, que aquello tenía que ver probablemente, en su imaginación tenía que ver con las tetas, ¿no? La estética tenía más que ver con la tética que con la S. Y bueno, pues eso, la estética, te decía, es un campo filosófico que emerge en el siglo XVIII. La palabra es griega, aistesis significa experiencia o sensibilidad, y la filosofía relacionada con la estética tiene tres campos, que es la experiencia sensible, el análisis de la percepción por la vista, el oído, el olfato, el tacto, los 5 sentidos externos, y también la cuestión del sentido común y el sentido interno. Otro campo, que es el campo de los valores estéticos propiamente dichos, lo bello, lo sublime, lo trágico, lo grotesco, lo chocante, lo inhóspito, y el campo de las artes, donde se concretan esos valores. Había estética y sigue habiendo estética de lo natural. De hecho, es un campo que está teniendo bastante desarrollo en el presente. También hay un campo que se llama neuroestética, donde se mezclan filósofos y psicólogos. Pero lo central de la estética contemporánea es la teoría de las artes. El análisis de la literatura, las bellas artes, las artes plásticas, el cine, etc. Me decía Juan Carlos Ortega cuando grabé con él que él creía que el arte era algo así como la forma que tiene el ser humano de seguir sorprendiéndose cuando pierde esa capacidad tan valiosa de los niños de epatarse por todo, ¿no? El mundo está descubriendo el mundo por primera vez y a medida que uno se va haciendo mayor va perdiendo esa capacidad de sorpresa y que eso lo mantenemos gracias al arte. ¿Tú qué función tiene el arte a día de hoy para nosotros? ¿Por qué necesitamos que siga habiendo arte y creación artística? Claro. Voy a variar un poco mi respuesta. La gente se va a quedar sin escuchar la respuesta original que te di. Porque me ha venido a la mente, en tu reformulación de la pregunta, una frase muy célebre de Hegel, que traducida al vulgo, dice algo así como el arte ha muerto, ¿no? En realidad no dice eso exactamente, dice que para nosotros el arte es algo del pasado, porque ya no podemos relacionarnos de una manera tan ingenua como se relacionaban los artistas con aquello que representaban, ¿no? El arte, dice Hegel, tiene que ser sustituido por la filosofía o, en su defecto, la historia del arte. Entonces, y esto es algo interesante, porque la mayor parte de los artistas actuales se justifican o, digamos, quieren validar sus obras de arte no en base a la experiencia sensible que uno tiene con ellas, sino en base a la historia. Este cuadro es bueno porque entra en diálogo con Rembrandt, o con Bacon, o con Picasso, o con Velázquez. Y el arte contemporáneo principalmente tiene dificultad para ser comprendido por el común de los mortales, por la gente de a pie, porque es un lenguaje muy codificado y que tan solo entiende la gente que ya está metida en esa historia del arte. Entonces, no vale todo en el mundo del arte contemporáneo, sino que en realidad es una forma mucho más sutil y codificada, y es un lenguaje como el de la teología o como el de las matemáticas, en el que si tú no sabes nada, pues aquello es realmente bueno, no significa nada para ti, ¿no? Entonces, yo te decía, en la respuesta original, que el arte se relaciona mucho con la infancia, evidentemente. Siempre se ha dicho que la religión es la infancia de la humanidad, y el arte podríamos decir que es la supervivencia de esa forma de sorprendernos ante el mundo. Te comentaba que hay muchas teorías acerca de si existe el concepto de arte desde siempre o es un concepto moderno. Hay que tener en cuenta que cuando los griegos hablaban de arte, el término que utilizaban era tecne, es decir,
todo lo que tiene que ver con la tecnología. En el mundo latino, hasta bien entrado el medievo, se hablaba de las artes, de las arts, para referirse a las matemáticas, a la astronomía, a la geometría, es decir, a todo lo que tiene que ver con la técnica, con las ciencias a día de hoy. Entonces, hasta, digamos, el Renacimiento, y todavía en el Renacimiento, arte y ciencia son lo mismo. De hecho, no se pueden hacer incluso a día de hoy ciertos cuadros o ciertas obras si no se conoce, si no se tiene un conocimiento técnico de los materiales, etcétera, ¿no? Hay, a partir del romanticismo, una separación entre los científicos y los artistas que es falsa, porque igual que hay técnica artística, también hay inspiración científica. Y a los científicos, pues las ideas les pueden venir de muchas maneras, luego las justificarán de una manera racional, pero el proceso de creación o descubrimiento de ideas científicas no es mucho menos irracional que el de descubrimiento de nuevas tramas o de nuevas formas de pintar, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que te diría, que el arte está muy relacionado con la religión, pero también con aquello que se considera opuesto a la religión, es saber la ciencia. Eso te iba a decir, que puede ser que una le haya robado el terreno a la otra, porque al principio lo que tú me comentabas que era indivisible prácticamente el arte de la religión. De hecho, las primeras manifestaciones artísticas, como puede ser el arte rupestre, realmente era una forma de invocar algo, ya sea el animal al que quieres cazar, o ya sea la fertilidad o cualquier cosa que el hombre o el ser humano desease. Claro, hay muchas teorías acerca de que la ciencia en realidad no es sino una forma de control por otros medios, ¿no? Conocer es poder, o saber es poder. Esto es un lema de Francis Bacon, el filósofo del Renacimiento, ¿no? Y claro, se podría entender, se podría presumir o decir que la religión o la magia, mejor dicho, la magia del Paleolítico era su ciencia, ¿no? Una ciencia muy falible, muy poco fiable, pero bueno, era la ciencia del momento, ¿no? Y sí, efectivamente. Bueno, ha habido una relación muy íntima, desde luego, entre ciencia y arte que se ha disuelto por la hiperespecialización, lo que decimos. Una característica del mundo contemporáneo, para muchos, es la división de la realidad en campos autónomos. Entonces, en un momento dado, pues todas las ciencias eran una. Y hasta el siglo XIX, bueno, incluso a día de hoy, cualquiera que se doctore en el campo de las humanidades es considerado doctor en filosofía, porque se consideraba que la filosofía era la ciencia de las ciencias, o la madre de todas ellas, o un conocimiento de segundo grado que las abarcaba. Newton se llamaba a sí mismo filósofo natural, ¿no? Entonces, lo que ha habido es una subdivisión del mundo, de tal forma que ahora alguien puede especializarse y tan solo saber de matemáticas muy avanzadas, un campo concreto de topología, y sin tener ni idea de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, es lo que te diría, que simplemente ha habido una subdivisión del campo de lo real en diversas especialidades o disciplinas. La religión se está extinguiendo. ¿Tú crees que tiene cuerda para rato o que poco a poco se está desvaneciendo ya? Porque tengo la sensación además de que ahora se está haciendo, y gracias a Dios, una gran labor por acercar la ciencia al pueblo. Que todo el mundo más o menos sepa darle el valor que merece a la ciencia. Creo que, por desgracia, esto que estamos viviendo también está ayudando a conseguir eso. ¿Crees que a medida que vayamos avanzando y poniendo la ciencia en el puesto que se merece, vamos a ir perdiendo ese legado religioso que todavía tenemos, pero cada vez parece que en menor medida? Ya, depende de cómo se define la religión. La definición teísta de la religión es la adoración, el culto a Dios, pero hay religiones que son ateas, es decir, que no presuponen un Dios ni personal, ni creador, ni bondadoso, ni nada por el estilo. El budismo es una religión y es una religión atea, ¿no? Entonces, claro, el término religión proviene del latín religatio, que es la forma en la que la gente se une o se religa entre sí, ¿no? Tendríamos que hablar de teísmo, entonces, a lo mejor, más bien, ¿no? Bueno, es que el teísmo también es compatible con las ciencias, yo creo. Porque digamos que son campos... hay muchas teorías, ¿no? Por supuesto, esto es un campo súper debatido. De hecho, la filosofía ha sido durante mucho tiempo la sierva de la teología y ahora parece que es la sierva de las ciencias, ¿no? Y que lo que tiene que hacer es, en todo caso, pues un poco demarcarlas, establecer cuáles son los criterios que utilizan para investigar el mundo, etcétera, ¿no? Pero vamos, la propia ciencia se puede convertir en una religión. Para los que, al fin y al cabo, la creencia, la fe, que para muchos es lo característico de las religiones, la fe consiste en creer aquello de lo que no tienes pruebas. Y alguien que no sepa matemáticas avanzadas, en realidad no tiene pruebas de nada, ¿no? Solamente se cree una divulgación científica que está al mismo nivel
bueno, que la Biblia. O sea, es un cuento de chinos, lo que conoce la gente a través de la divulgación científica, ¿no? O un cuento de niños. Entonces, es lo que te diría. El cientificismo, la creencia de que todo lo que no es científico es irracional, es una forma de religión. La ideología o el nacionalismo es una forma de religión. O sea, hay muchas teorías de cómo surgen las religiones unas de otras. La que yo suscribo es que las religiones surgen de la creencia real en los animales como númenes divinos. Es decir, en el Paleolítico, un hombre se encuentra con un oso y ese oso es un dios real, es un dios, es un agente racional que tiene un poder omnímodo sobre ti, que decide tu vida o tu muerte y al cual tú tienes que entregarle ciertos bienes a modo de sacrificio. O sea, es un dios en la tierra. Pero claro, cuando ya empieza a avanzar la tecnología humana, empieza la dominación neolítica, se pasa de la adoración a esos dioses terribles animales a la adoración a seres humanos con formas más o menos animalescas. Los dioses de Egipto, los dioses indios, los dioses griegos. Y lo que hay es una depuración hasta que Dios se convierte en una idea, que esos son los dioses, digamos, de las religiones ecuménicas. Yahvé, Alá, nuestro Dios Jesucristo, ¿no? El Dios cristiano. Entonces, la fase última de ese proceso de evanescencia de la idea de Dios está en la propia idea de patria o de nación. Y el nacionalismo es una forma de religión, es una forma de religatio. O sea, toda sociedad humana se basa en una irracionalidad de que por algún motivo la gente que está dentro de tu comunidad es más importante que la gente que está de fuera. Y eso se justifica por maneras muy disparatadas y absurdas, incluida la idea de que todos los hombres son hermanos tuyos, lo cual en principio debería acabar con el nacionalismo o digamos, con los impulsos racistas o xenófobos, pero que puede reforzarlos por la vía de separar el creyente del infiel, o del hereje, o del heterodoxo, etc. Y la asunción de todos los postulados científicos o las aseveraciones que hace la ciencia como ciertos es un acto de fe también para los que somos profanos en la materia. Y de hecho lo hemos visto un poco ahora con el baile de las mascarillas, ¿no? Nos dicen las mascarillas no hacen falta, pues no llevamos mascarillas porque alguien nos lo está diciendo. Un nuevo Dios nos está diciendo no necesitáis mascarillas, luego dice sí, son necesarias. Y al final eso también nos está demostrando que es un acto de fe, porque no lo sabemos y nunca mejor dicho a ciencia cierta. Efectivamente, sí. Claro, es que hay mucho de voluntad política y al final la forma en la que se ha controlado esta pandemia no es especialmente high-tech. Se ha utilizado tecnología más vasta, que es encerrar a la gente en sus casas, que es una tecnología del Paleolítico realmente, ¿no? Y ponerles una tela en la boca. Ya está, así de sencillo. Pero no nos quedaba otra, realmente. O sea, sí, no nos quedaba otra. Es un poco, pero es un poco también, no es la navaja de Occam, ¿no? Esto de lo más sencillo muchas veces es lo que mejor funciona. Bueno, esto llevado muy a la tierra, ¿no? Haciéndolo muy terrenal y muy peregrino, pero a veces la solución más sencilla no es la más complicada. Sí, se ha hablado mucho de las dos formas de controlar la pandemia, la occidental y la oriental. La oriental requiere de un uso mayor de tecnología, pero también requiere de un Estado mucho más invasivo en la privacidad de los ciudadanos o de los siervos, como se quiera ver. Entonces, claro, en China, que es un país con un régimen de partido único, o en Corea del Sur, o en Vietnam, o en estos países donde hay pues, una tradición también de mayor docilidad hacia el Estado, pues se han aplicado políticas, curiosamente, al mismo tiempo de mayor libertad y de mayor seguridad. Se suele entender tradicionalmente que esos dos valores son antagónicos, que cuanto más libre eres, más responsable eres de tus actos y, por lo tanto, menos seguros estás. Puedes estar muy seguro, pero muy poco libre, ¿no? Pero, curiosamente, vivimos en una sociedad que puede maximizar al mismo tiempo la seguridad y la libertad. En Corea del Sur eran más libres porque no estaban confinados, pero también estaban más seguros porque el Estado iba monitorizando lo que hacían los individuos. Claro, eso lo que hace es acabar con esta idea fetichista de la privacidad, de que guardarte un espacio de seguridad o de oscuridad informativa respecto al Estado, pues es algún tipo de libertad. Entonces hay un debate interesante, si la privacidad es libertad o lo contrario. Y yo no sé cómo responderlo. Aquí somos más indisciplinados, porque se habla de que es el país en el que está habiendo más problemas, está el debate de la gestión política, pero por otro lado se habla de la responsabilidad social y nos están todos los días contando que se están celebrando fiestas en pubs a puerta cerrada. Incluso hoy creo que escuchaba, no sé si en la radio o en la televisión,
que había fiestas anunciándose directamente diciendo dentro de nada nos van a imponer el cierre, así que vamos a hacer una fiesta hoy. Como si el problema Claro, empezase a partir de cuando nos impongan cerrar y fuese un capricho de alguien. claro. Sí, a ver, es un gran mito, ¿no? La idea del anarquismo español, que consiste en que cada español tiene derecho a considerarse a sí mismo rey y hacer lo que le dé la gana, ¿no? Un anarquismo que son pequeñas monarquías individualizadas, ¿no? Entonces, bueno, sí, no sabría decirte, claro, todo también depende de la comunicación del gobierno, supongo que eso ha influido bastante, lo erosionada que está la propia autoridad tanto del gobierno central como de los gobiernos autonómicos, de sucesos previos, y debe ser algo así, debe ser una mezcla de todo, pues un poco las tradiciones mediterráneas que son más efusivas, siempre se ha dicho, ¿no? Desde los dos besos hasta pues las fiestas todas estas que vienen ahora en verano, pasando por pues, por la falta de autoridad moral que tiene el propio gobierno, ¿no? O que no tiene, sino que ha perdido a base de tener una política muy constante con grandes bandazos por aquí y para allá. Pero claro, no sé cómo compararlo porque también la televisión y los medios de comunicación son nacionalistas y no te están informando de la última cagada que ha hecho el presidente de Italia, sino de la última cagada de Sánchez o de Iglesias. Entonces, claro, es muy monotemático en ese sentido. Y también en España pues hay una especie como de autoodio que también tiene razones históricas, la famosa leyenda negra, que hace que pensemos que somos siempre o los mejores o los peores o una combinación de ambas cosas. Eso es interesante, también es cierto, ¿no? Que parece que o están los que creen que este es el país mejor del mundo o están los que se avergüenzan prácticamente de ser de este país, ¿no? Son las dos Pero bueno, corrientes. que sí, efectivamente, pero vamos, que supongo que habrá... Mira, yo no, por ejemplo, no estoy muy informado acerca de la Grecia actual, pero de la Grecia antigua sé algo. Y imagino que en Grecia pasa lo mismo. Es decir, estamos hablando de países con una larga tradición, con un pasado glorioso a más no poder y un presente calamitoso en todos los aspectos, especialmente en el económico, ¿no? Y supongo que en Grecia también habrá su Roca Barea y habrá sus Villacañas, que han sido... María Elvira Roca Barea y José Luis Villacañas han sido dos de los intelectuales más importantes, yo creo, de estos últimos años, porque han debatido justamente sobre esta cuestión de la leyenda negra. Y ha habido, María Elvira Roca Barea publicó un libro que se ha vendido mucho, que se llama Imperiofobia, y Villacañas respondió con imperiofilia, diciendo que el problema no era el autoodio de los españoles y la leyenda negra, sino lo contrario, la exaltación nacional católica de un pasado que no regresará, ¿no? Pero ya digo que en todos los países cuestionabas, porque Italia también tiene un pasado del que enorgullecerse y un presente un poco turbio, y los que no, pues al revés, ¿no? Es decir, Alemania se puede enorgullecer de un presente más o menos boyante, pero el pasado no lo quiere mirar mucho, y así con todos los países realmente. A mí me llama mucho la atención cuando veo, yo soy un cinéfilo y veo mucho cine norteamericano y me llama mucho la atención la exaltación de todo lo estadounidense que tienen allí, de las banderas que se veneran como si de figuras divinas se tratasen, el himno, el orgullo que hay por todos los militares estadounidenses. Y parece como muy, muy antagónico de lo que vemos aquí. Y a mí, que ya te digo, yo esto todo lo veo desde la barrera, porque no soy una persona muy enterada políticamente hablando, Ya. me llama mucho la atención ver esas diferencias. Hombre, el tema del ejército, yo entrevisté hace unos años a, ¿cómo se llama este hombre? José Manuel, bueno, no quiero decir ahora mal su nombre, es el que regenta, a lo mejor tú incluso lo has entrevistado, el que lleva el blog Guerras Postmodernas. José Manuel no sé qué, es un especialista en armamento militar, sobre todo contemporáneo, y que analiza muy bien las guerras de Oriente Medio, y dijo que la principal diferencia entre el ejército español y el resto de ejércitos de Occidente es que el ejército español no participa en ninguna de las dos guerras mundiales y es el único que en los últimos 200 años aproximadamente se ha dedicado simplemente a guerras o bien coloniales o bien de opresión de su propio pueblo. Entonces, claro, si no tienes un ejército que ha luchado contra un enemigo temible como son los nazis o algo o la Unión Soviética, claro, pero con la Unión Soviética sí que se combatió, pero con la División Azul. Entonces, estábamos en el lado de los malos ahí en esa guerra, aunque los soviéticos no fueran mucho mejores, en fin. Entonces, claro, no hay una memoria reciente. Toda la historia del ejército español, insisto, desde las guerras carlistas en adelante, es una historia o bien de guerras civiles o bien de guerras coloniales. La guerra del Rif, la guerra de Marruecos, etc.
Entonces, no hay un pasado que se pueda reivindicar desde un punto de vista cinematográfico, porque ya remontarte a los tercios es excesivo. Pero bueno, hay toda una industria editorial e incluso de cine alrededor de los tercios españoles, el gran éxito que fue La Triste, la novela, y luego no sé la adaptación cinematográfica si tuvo tanto éxito o no. Por ahí iría el primer asunto. Luego está el tema también de que la bandera en Estados Unidos pues, significa una cosa distinta a la que significa en España. Al fin y al cabo, la bandera nuestra es una bandera del ejército. Bueno, primero la Marina, luego el ejército y posteriormente Carlos III la hace de todo el Estado español. Entonces es una bandera asociada a una casa real, porque claro, los Borbones tenían que buscar una bandera distinta de la propia, la Flor de Lis, porque era la que utilizaba Francia, y de la previa, que era la Cruz de San Andrés, que era la que utilizaban los austrias. Entonces buscaron simplemente la bandera de la Marina, porque era la más a la mano, ¿no? Que es la que utilizamos a día de hoy. Entonces, y por ahí iría principalmente el rechazo que puede generar tanto la bandera como el ejército, e incluso para gente que puede sentirse por lo demás pues muy enorgullecida de España o que celebre su gastronomía, sus escritores, sus pintores, lo que sea, ¿no? Hay un patriotismo, sobre todo lingüístico, como no puede ser de otra forma, un imperio que se extendió tanto y que digamos, que tiene al grueso de su población castellano parlante al otro lado del Atlántico, es normal que tienda a pensar en aquello que dijo Cervantes de que la patria del escritor es su lengua. Y en España, pues, si algo hemos tenido, han sido muy buenos escritores y muy buenos pintores. Entonces, bueno, uno no puede hacerse patriota del color azul o de Velázquez o de Goya o de uno de estos, ¿no? Pero se puede hacer patriota de la lengua. Entonces, yo creo que por ahí iría. Desde luego mi patriotismo va por ahí. Yo sí que soy un patriota cultural, perdón. Estoy jodiendo la lengua en el acto de celebrarla. O sea, esta es buena, ¿eh? Un patriota que jode a su propia patria en el acto de... Esto es muy típico, además. No, pero te entiendo perfectamente. Fíjate, el otro día yo estuve colaborando en un programa en la cadena SER y un invitado que iban a tener en la edición de esa semana era un filósofo y pensábamos qué le vamos a preguntar a este filósofo. Y yo una de las preguntas que proponía es ¿qué pasa con los alemanes, los griegos y los alemanes, ¿no? Que parece que son los filósofos en los que uno piensa pues Sócrates, Platón, Nietzsche, Schopenhauer, son como las dos superpotencias de la filosofía, por lo menos para los que no estamos por lo menos para la cultura popular, ¿no? En la cultura popular. Sí, no, y también para la cultura académica el peso que tiene hasta hace relativamente poco, el prestigio que tenía hacer una tesis doctoral sobre un autor alemán o griego, superaba con mucho hacer una sobre incluso alguien que escribiera en un idioma más difícil que el griego y el alemán. O sea, si tú hacías de repente una tesis doctoral sobre un filósofo indio, probablemente la mayor parte de tu carrera tendrías que estar explicando que existe filosofía india. Claro. Yo, de hecho, recuerdo una de mis experiencias peores en la carrera fue en la asignatura de pensamiento español. Fíjate, se habla de pensamiento español porque pensamos todos, pero la filosofía ya es una cosa más seria, ¿no? O más dura. Entonces, recuerdo perfectamente que fue la peor asignatura que tuve porque toda la asignatura consistía en venderte una moto que ya habías comprado. Es decir, todas las clases consistían en repetir una y otra vez que existía filosofía española y se mostraron los libros y había ahí unos tochos y no sé qué, y mira a Suárez cuánto escribió, y mira a María Zambrano, y mira a Ortega, y mira quién fuera, ¿no? Pero nunca se penetraba en el contenido. Entonces, que al final lo curioso es que casi toda, o sea, igual que buena parte del debate sobre la izquierda es si existe la izquierda y cuál es la izquierda genuina, un tema que no importa a nadie que no sea izquierdas, la definición de la verdad izquierda, si estamos siendo revolucionarios o reformistas. Casi todo el debate de la filosofía española consiste en debatir sobre si hay filosofía española o no. Yo lo que digo siempre es que, coño, que se pongan a hacerla, que la hay, y que la ha habido, y que la va a haber, y dejen eso a los historiadores o a los que toque, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, Alemania y Grecia pues, son las dos grandes superpotencias filosóficas, pero también ello se debe en caso de Alemania, muy señaladamente, a cómo se construye el nacionalismo cultural en el siglo XIX. Cada país opta por una combinación. No puedes al final reivindicarte en todo y, por ejemplo, los alemanes siempre se reían de que Gran Bretaña era el país sin música, porque es cierto que Gran Bretaña, en términos de música clásica, pues no se puede comparar a Beethoven, Haydn, Mozart,
y Alemania principalmente apostó por música y filosofía. Las artes de la cultura, de la interioridad, de la reflexión, ¿no? Y Lo fútbol inmaterial. más adelante. Pues ya, pero bastante más adelante, Los ¿no? mundiales y todo esto. Efectivamente. Entonces, todo el nacionalismo cultural alemán es música y filosofía. En el siglo XIX se crea todo ese canon. Francia, por ejemplo, apostó por la idea de las bellas letras. Y entonces los escritores los filósofos franceses son principalmente reivindicados como escritores, como estilistas. Entonces se reivindica a Pascal, a Montaigne, a Descartes, pero como autores que practicaban el género del ensayo. Y en el caso español se apostó por pintura y literatura de ficción. Entonces, si uno, o sea, casi todo el mundo ha oído hablar, yo creo, de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León. Estos también eran autores de tratados de filosofía. Fray Luis de León interviene en la disputa de Auxilis sobre la cuestión de la libertad, si existe la libertad o no. Porque claro, un problema principal de la teología de la época era, si Dios es omnipotente y omnisciente, ¿qué libertad nos queda a nosotros? Dios era entonces, como a día de hoy, el determinismo causal. Si el mundo está determinado por causas necesarias, ¿qué libertad me queda a mí? ¿Qué es el libre arbitrio si yo estoy determinado por mis células y por mis átomos y por mis Si el instintos y destino por ya mis está gustos? escrito, ¿no? Si ya está escrito mi destino, sea este mecánico o divino, da igual, efectivamente. Pues ya te digo, pero se apostó por ese. Y ese es el corte fuerte, ¿no? Incluso a día de hoy, cuando se habla de pensamiento español, pues se quiere reivindicar a Cervantes como filósofo o a Quevedo como filósofo en lugar de ir a la teología de la época. ¿Y por qué motivo? Y cierro. Porque la teología de la época, al ser España un imperio, está escrita en latín. Es decir, los teólogos que debaten, por ejemplo, sobre si los indios tienen alma o no tienen alma, que era un debate importante de la época, porque dependiendo de si tuvieran alma o no, se les trataba de una forma o de otra, ese debate, que es un debate central para lo que va a ser luego el derecho de gentes, toda la escuela de Salamanca y demás, estos tratados están escritos en latín. Y lo mismo, siempre que se habla de España hay que poner en contexto, es decir, hay que comparar a España, por ejemplo, con Austria, que estaba regida por la misma Casa Real, o por Turquía, que estaba regida por la Casa Real opuesta a la nuestra, ¿no? Entonces, ¿había filosofía turca o había filosofía austrohúngara? Sí, pero escrita en un idioma que luego no fue reivindicado por el Estado-nación que construyó ese canon y lo implementó en los institutos. Es decir, cualquiera que haya estudiado la educación primaria y la secundaria en España conoce, qué sé yo, el pasaje de los molinos en el Quijote. Sí. Igual que en Francia conocen el cogito ergo sum cartesiano o conocen, qué sé yo, pasajes de la crítica de razón pura de Kant en Alemania. Simplemente es eso. Simplemente es que por razones que obedecen al canon interno de cada estado, España decidió prescindir de una bibliografía muy ardua que no le servía para nada y que estaba escrita además en latín. De hecho, no sé si esto ya se superó y no pasó, pero yo tengo el recuerdo en algún momento de haber escuchado que se hablaba de la posibilidad de eliminar la filosofía de las universidades, es decir, la licenciatura en filosofía. ¿Esto es así? Sí, bueno, este es un tema que surge cada poco, cada 3 o 4 años. Igual que siempre que hay crisis, lo primero que se recorta es en el consumo suntuario y la gente deja de ir a los cines o deja de comprar libros y siempre hay crisis recurrentes del sector de las artes por la crisis casi constante en la que nos encontramos. Pues siempre que hay una reforma educativa, a lo que resulta más fácil hincar el diente es a la filosofía, porque parece que es simplemente la sustitución de la teología. De hecho, a los filósofos, cuando nos obligaban a dar clase en los institutos de educación para la ciudadanía, se entendía justamente eso, que nosotros éramos el contra. A los que no querían estudiar religión, pues les dábamos un poco de filosofía estatal o cívica, como se quiera decir, ¿no? Entonces resulta muy fácil siempre irle recortando horas a la filosofía, porque la filosofía tiene una importancia crucial. Es decir, la primera vez que aparece la filosofía como una educación, como una asignatura independiente en los institutos, es con el franquismo. Porque los ideólogos y pedagogos franquistas se dieron cuenta que era precisamente reivindicando a Santo Tomás y el tomismo que ellos podían crear de nuevo la idea de una ciencia mega unificada. Es decir, ¿cómo podemos al mismo tiempo dar una educación de calidad y seguir manteniendo los principios nacionalcatólicos? Pues reivindicando la filosofía como ciencia de las ciencias. Entonces tú estás estudiando a Darwin en biología, pero aunque parezca que Darwin apunta a que Dios no existe, luego eso se recubre de una
filosofía muy compleja, neotomista, que viene a explicar que sí, que al final todo, que al final también la selección natural y todo esto ha sido decidido por Dios, ¿vale? Y por lo tanto la filosofía tenía una importancia crucial durante todo el franquismo y ha sido constantemente en todos los planes educativos se ha ido recortando horas y horas y horas de la filosofía en los institutos y puede llegar a desaparecer porque no cumple realmente una función muy importante, digamos, a día de hoy en los institutos. En las universidades es otra cosa, porque en las universidades, al final, la filosofía, aun cuando se desapareciera la carrera, que yo creo que no... O sea, nadie ha propuesto eliminarla, así que se ha propuesto dentro de cada universidad fusionarla de nuevo con las con las letras y hacer una especie como de humanidades conjuntas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero el problema principal es que la filosofía está permeando por todos lados. Y la importancia política que tiene la filosofía no... O sea, por ejemplo, Podemos está construido todo a partir de la peña de filosofía complutense y ciencias políticas complutense, que cuando ves a lo que citan y a lo que refieren son todos filósofos. El feminismo es una forma de filosofía. Es decir, que si se tuviera que cerrar en algún momento por lo que fuera, falta de estudiantes, falta de presupuesto, etcétera, la carrera de filosofía, se abriría una exactamente igual de estudios de género, donde los filósofos se reivindicarían, aunque sea para criticarlos como machistas. Y decir, mira Rousseau qué machista era, o mira Aristóteles qué misógino era, o mira tal, ¿no? Schopenhauer. Pero la filosofía, Schopenhauer, todos Nietzsche, no te voy a decir, ¿no? Entonces lo que te diría, que la filosofía, o sea, la ventaja que tiene la filosofía es que ha estado muchos años, o sea, lleva muchos siglos esto, 26 siglos de vida lleva esto, ha estado muchos años en contra del poder y al margen del poder y de las universidades y puede seguirlo estando atravesando otras disciplinas. Es decir, la tesis nuestra, la tesis de la gente que suscribe un cierto pensamiento próximo a Gustavo Bueno en España, la tesis suya es muy sencilla. Todos filosofamos y sobre todo las carreras que no son científicas requieren de la filosofía. Es lo que te decía antes. Para mí es una forma de creencia irracional o de religión el pensar que todo lo que no es ciencia es irracional. Hay una forma de racionalidad que no es científica y sigue siendo operativa, y es la filosofía. O sea, la filosofía trata sobre aquello que no es científico, pero tampoco es pura opinión o pura subjetividad. Entonces, podemos hablar sobre la verdad, la belleza, la bondad, etcétera, en términos intersubjetivos, que no alcanzan el estatus de ciencia, pero tampoco se reducen a ti te gustan las lentejas y a mí el gazpacho. A ti te pasará mucho esto de que te presentan a alguien, Juanito, este es Ernesto, Ernesto, este es Juanito, y os preguntáis ¿a qué te dedicas? Y entonces tú dices, yo soy filósofo, y te dicen, ¿y qué haces? ¿No te pasa esto mucho? Claro, tampoco. Yo es que tengo una vida muy de interior, entonces tampoco me eres planta de interior, ¿no? Eres un poco ermitaño, como yo. Hombre, pero en algún momento sales a dar una charla o lo que sea, te presentan a alguien, no sé. ¿Ha sido siempre así? ¿Ha sido siempre planta de interior? Un poco sí, pero quizás con los años y ahora con el COVID es incluso responsable y normativo. Claro. Es imperativo, sí. Pues sí, pero bueno... es que tampoco te sabría decir cuál es, porque no es una pregunta que me formule mucho, digo, porque no me veo acosado mucho por ella. Pero también porque yo nunca diría soy filósofo. Es decir, existe también o sea, filosofía es un eufemismo. O sea, se acuña para diferenciarse de los sofoi, de los sabios, pues nosotros somos los que amamos el saber. O sea, ya es como ya rebajarte, pero claro, conforme ha ido pasando el tiempo se ha convertido aquello en una especie como de canon de gente súper inteligente o dura o demás, que ya los propios filósofos tendrán que acuñar otro eufemismo que es filofilósofo. Yo soy uno que ama a los que aman el saber, ¿no? Entonces, si me tuviera que presentar a alguien que no es del campo, yo me presentaría más bien como escritor, como conferenciante. Y si tuviera que decirme qué haces, yo diría eso. Me dedico a dar conferencias, escribo libros, doy clases de filosofía y explicaría un poco esto que te he contado ahora, que la filosofía es aquello que trata sobre lo que no es científico, pero tampoco es mera opinión, sobre conceptos o ideas clásicas como verdad, unidad, bondad, que no es objeto de ninguna ciencia, incluso conceptos que atraviesan todas las ciencias. Por ejemplo, el concepto de fuerza no es un concepto científico, sino que es una idea filosófica, porque la idea de fuerza aparece en política, aparece en termodinámica, aparece en muchos campos, y digamos que es a través de todos esos campos que surge esa idea filosófica de la fuerza, ¿no? Y de eso nos ocupamos nosotros, de esas ideas
Pero bueno, al final la filosofía, o sea, la ventaja que también tiene el filósofo es que es un amateur, o sea, va en nuestro propio nombre, Naturaleza. la filia, la naturaleza de una persona que se dedica a cosas sin tener que ser un especialista, ¿no? Entonces, aunque sí que somos especialistas de Hegel o de Kant o de Marx o de No, pero ¿sabes? autores de Yo nuestro pienso, por canon. ejemplo, en mi abuela, en cualquiera de mis dos abuelas, que en Mm. paz descansen, pero que si a día de hoy yo les dije, se voy a grabar con un filósofo, me dirían, ah, qué bien, ¿y qué hace el filósofo? Y yo le diría, pues, filosofía, abuela. Y ella me diría, pero cuál es su trabajo? ¿Por qué necesitamos la filosofía? ¿No? Es eso Claro. lo que yo pensaba. Sí, claro. Entonces yo ahí acudiría simplemente a eso, a la definición operatoria que haces, dar conferencias, dar clases, y si es alguien que ni siquiera sabe qué es el concepto de conferencia, la referencia que yo daría es la del cura, o sea, literalmente, porque de hecho la mayor parte de la gente que se pone en contacto con un filósofo, o por lo menos conmigo, sin provenir del campo de la filosofía, siempre te buscan por ese aura de sacerdote laico. Entonces, Mm, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo puedo vivir bien? Bueno, y luego ya, por supuesto, preguntas de cómo lees tantos libros, cómo debo orientarme en mi vida para ser más inteligente, para tener mejores ideas, para no zozobrar ante la COVID, la pandemia. De hecho, si te fijas, cuando empezó la pandemia, a un montón de filósofos que no los habían sacado nunca en televisión empezaron a salir en prime time, mm. siendo entrevistados por Risto Mejide y demás, porque se entendía que de repente la filosofía no sirve para nada, pero cuando la gente está atrapada en sus casas sin más, como Descartes en sus meditaciones, pues de repente le entran pensamientos perversos por la cabeza y se necesita esta disciplina de la mente, que Claro, es es la porque pero eso filosofía. está muy bien, porque con esto del confinamiento, como que todos nos volvimos en filósofos amateurs, porque pasas tanto tiempo Efectivamente. dedicado a la introspección. Claro, hay mucha gente que yo creo que casi por primera vez se encontró consigo mismo, que eso tiene que ser muy duro. Aquellos que no están familiarizados con la introspección. Y es como, Sí. ahora vamos a llamar a los que son profesionales de esto, a los que se dedican a reflexionar encerrados, a ver qué tienen que decir ellos ya que nosotros estamos pisando un terreno nuevo. Es un poco así. Sí, un poco es así. Decía Pascal que toda la civilización está construida para evitar que un ser humano se encuentre a solas consigo mismo. Mm, Y efectivamente, ¿no? De hecho, lo primero cada que vez se hizo, más. nada más empezó el confinamiento, se liberaron muchos PDFs, la gente empezó a hacer directos para que no se aburrieran. Pero claro, la filosofía es ese momento en que el aburrimiento se vuelve interesante. O sea, y a mi juicio, los frutos más placenteros del espíritu, por hablar así en términos muy sublimes, Sí, sí. todos requieren de un gran camino por el desierto. Es decir, tardas mucho tiempo en aprender a tocar una guitarra y los primeros 5 minutos de tocar una guitarra o un violín o de hacer matemáticas avanzadas es un horror. Y son estos bienes que cuanto más los frecuentas, más utilidad les sacas. O sea, de hecho hay una teoría económica que es la teoría de los bienes de utilidad creciente y decreciente. Los de creciente pues son los bienes de consumo. La primera hamburguesa te sabe muy bien, la segunda vale, la tercera ya te dan ganas de vomitar, la Mm. cuarta ya no soportas más. Es un infierno, ¿no? Homer Simpson en el infierno de los Simpsons, De ¿no? las rosquillas, ¿no? Y efectivamente, las rosquillas. Y al revés, los bienes de uso creciente pues como puede ser eso, el leer literatura de alto Proust o alguna cosa de estas, o frecuentar las ciencias, o frecuentar la reflexión. Entonces, bueno, sí, un instrumento musical, ese tipo de cosas. Ujú. Y sobre todo, por ejemplo, yo ahora pienso en los estoicos. Los estoicos es como que ayudaban a enfrentarse a la vida, ¿no? Que a veces se nos atraganta y Cicerón, por ejemplo, que lo cito mucho Mm. por el de Senectute, todos tenemos cierto temor a la vejez y a la degradación que acompaña a la edad, y él trata de paliar un poco eso, de enseñarnos que no son así las cosas. Como que a veces, de hecho, mucha autoayuda de hoy bebe del estoicismo y de otras filosofías. Sí, efectivamente, yo lo he dicho mil veces que si uno cogiera un trozo de Séneca bien seleccionado y le preguntara a la audiencia si aquello es de Paulo Coelho, si es alguien que no ha leído a Paulo Coelho y no sabe cuál es su estilo, probablemente se lo tragaría como Paulo Coelho. Porque
hay mucho, digamos, la filosofía es la forma. O sea, si uno acude a lo que significa autoayuda, que es que no requiere, uno se vuelve autónomo y maduro como para echarse una mano a sí mismo sin recurrir a figuras de autoridad, a instituciones más o menos alienantes, externas, pues la filosofía es la forma canónica de la autoayuda, y lo que se le puede ser en cara a autoayuda es que real, digo, los libros de autoayuda como tales, es que es filosofía degradada o degenerada o simplificada, que a veces es lo que uno necesita, porque te metes a veces en unos rollos, te pones a leer el de Senectute y bueno, si tienes ganas o tiempo y demás, te puedes incluso sacar más que de leer ciertos tratados de cómo hacerte rico, mantener la serenidad o conseguir una pareja estable. Pero sí, al fin y al cabo, eso es una cosa muy interesante. Las doctrinas éticas no envejecen. El ser humano sigue siendo básicamente el mismo desde el Paleolítico hasta el día de hoy. Por lo tanto, aunque surgen nuevos dilemas que nunca habían sido contemplados por los clásicos, aunque sí desde un punto de vista más o menos ficcional, como puede ser, por ejemplo, el tema de la ética animal, digo porque sí que aparece la ética animal más o menos en Esopo, o aparece en fin, en Luciano de Samosata, o en los autores así de ciencia ficción, entre comillas, ¿no?, de la antigüedad. Casi todos los preceptos éticos siguen siendo los mismos, es decir, el gusto por las virtudes cardinales, de la fortaleza, la generosidad, la prudencia, pues eso siguen siendo válidos en la pandemia del día de hoy o en la Roma del siglo I antes de Cristo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, de hecho, vamos, el estoicismo es una tradición, el estoicismo, claro, es curioso, por ejemplo, fíjate, el estoicismo comienza siendo una doctrina física. El estoicismo empieza hablando principalmente de que no existe un reino espiritual aparte del cuerpo. Para los primeros estoicos, que no son muy conocidos, Crisipo y compañía, los estoicos griegos, el estoicismo era principalmente una doctrina física, o sea, que hablaba del mundo. Pero eso ha envejecido tan mal, todo lo que hablan del alma como un fuego y demás, que lo que ha sobrevivido son los estoicos menos conocidos en época, menos prestigiosos, los romanos, que pues algunos de ellos llegaron a ser emperadores, ¿no? Marco Aurelio, siempre se dice. Algunos venían de ser esclavos. O sea, lo bueno que tiene el estoicismo es que es una ética que no tiene en cuenta las clases sociales. Es una ética individual que no aboga por no cifra la felicidad en un momento de redención o de revolución o de transformación del mundo, sino que su principal dogma es, vamos a decirlo así, adecuarte al estado natural. Y ya está, y aceptar el destino, prácticamente. Fluir, ¿no? Sí, fluir. Es muy similar a, por ejemplo, yo hace poco me interesé por el tema de la meditación trascendental y estuve aprendiendo con un profesor y él me hablaba de uno de los lemas de Maharishi, que es el principal impulsor de esta técnica, que es el take it as it comes, que es como pues, con lo que viene, trabaja con eso y fluye. Y yo pensaba en el estoicismo al momento, ¿no? Que al final siempre hay un punto de conexión en estas filosofías dedicadas a engrandecer el espíritu y a mejorar la vida de las personas. Siempre hay algo que linda con esa filosofía de los primeros tiempos. Claro, por ese motivo las ideologías revolucionarias del siglo XIX, que son las que seguimos teniendo a día de hoy, principalmente, porque es en el siglo XIX cuando surge el feminismo, cuando surge el marxismo, cuando surge el liberalismo, salvo el caso tienen una relación, problematizan mucho la relación ética-política. O sea, es decir, la mayor parte de las doctrinas clásicas éticas eran muy quietistas en lo político. Y el estoicismo, pues al final era compatible con la esclavitud. De hecho, el esclavo podía ser libre por la vía de la meditación, el aceptar su propio destino, lo que fuera, ¿no? Y lo que problematizan todas las ideologías del siglo XIX es si verdaderamente la felicidad está asociada a esas virtudes, sobre todo en un periodo de cambio tan rápido. Porque la idea clásica de los moralistas hasta el siglo XIX, insisto, es que uno podía, por así decir, liberarse de las contingencias del siglo o de la política, pues creando básicamente una especie como de ciudadela interior, inexpugnable. Los estoicos lo que hablaban eran de los bienes indiferentes. Uno puede disfrutar de ciertos bienes que no dependen de su voluntad, siempre y cuando no quede apegado a ellos. Hay un momento en que si uno lleva un reloj muy caro, tú no eres el portador del reloj, sino que el reloj te porta a ti. El reloj te porta a ti.
efectivamente, hay un cuento muy conocido de Cortázar sobre ese asunto. Y lo que el estoico promueve es el disfrute de los bienes indiferentes, pero sabiendo que no echándolos de menos cuando desaparecen. O sea, centrarte principalmente en aquellos bienes que dependen de tu voluntad. ¿Y qué depende de tu voluntad? La forma en la que te enfrentas a la realidad, ¿no? Y ya digo, pero la mayor parte de las doctrinas del siglo XIX, lo que vienen que son materialistas en su mayor medida, lo que viene a decir es que todo este tipo de ideologías y demás dependen al fin y al cabo de una base económica. Y que si no tienes una base económica mínima para poderte sustentar o incluso alimentar, o no estar 12 horas trabajando, pues todo este tipo de asuntos no valen para nada. Claro. Es que al fin y al cabo el estoicismo o el budismo, lo que quieras, es una ideología de ricos o de clase media que empiezan a tener problemas espirituales porque los tienen más o menos solventados, ¿vale? De hecho, bueno, Siddhartha Gautama, como he sabido, pues era un chico que hasta los 20 y tantos años nunca llegó a conocer la propia idea de sufrimiento. Y entonces, cuando la descubrió, es cuando se vino abajo su mundo y empezó pues, con esa especie de liberación espiritual que le condujo a ser Buda. Pues es lo que te diría. Entonces, todas las ideologías, el feminismo, el liberalismo, etcétera, lo que hacen es señalar, cambiemos primero la base económica material y luego ya nos preocuparemos de lo otro. Primero pan y luego ya arte, literatura, lo que toque. Todo esto me recuerda a un tiempo que estuve trabajando aquí en un programa de la televisión de Galicia. Debido a que el trabajo trataba mucho con señores mayores de aquí, muchos de ellos criados en aldea y trabajando en el campo desde edad muy temprana y hasta el día de hoy trabajando sin parar. Y no sé en qué momento salía el tema de ¿y la depresión esta? Que ahora hay tanta gente con depresión, ¿qué opinas? ¿Y tú la conoces? Y siempre decían, yo nunca tuve tiempo para esas cosas o para estar triste. Nunca tuve tiempo para estar triste. Porque en cuanto el gallo cantaba, se levantaba a trabajar, trabajaba de sol a sol y no había tiempo para reflexionar acerca de si puedo aspirar a una vida mejor, si qué tiene el otro y qué no tengo yo. Y al final es un poco lo que tú decías, ¿no? De que ese tipo de planteamientos sobre la felicidad y la no felicidad, de si soy feliz, si no soy feliz, de quiero reencaminar mi vida, quiero aprender esto, quiero aprender lo otro para ver si puedo mejorar y florecer espiritualmente, eso al final no dejan de ser privilegios de aquellos que disfrutan de un poco de ocio diario, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no? Los pobres o la clase campesina, en fin, tan apreciada por Tolstoy y demás, son los que realmente llevan a cabo ese lema, ¿no? De fluir y de llegar a ser el que se es y de asumir el propio destino. Son los que se levantan a las 8 de la mañana y, bueno, sí, si el patrón les rebaja el salario hasta límites que no pueden ni siquiera subsistir, pues se levantarán y harán, y a lo mejor quemarán la fábrica o la plantación o lo que sea, pero más o menos encarnarán sin saberlo mucho mejor esa doctrina estoica. O sea, al fin y al cabo, esto es una cosa interesante, la filosofía. Siempre se dice que un poquito de filosofía, ¿cómo es esto, Unamuno? Cuanto menos lees, más daño te hace lo que lees. El que tan solo ha leído el Mein Kampf, pues si le gustó, está jodido. Claro. O algo parecido con el Manifiesto Comunista, sin querer equipararlos, pero para que nos entendamos rápidamente. O el Manantial de Ayn Rand, ¿no? Entonces, cuanto más vas leyendo, más te vas reconciliando con la sabiduría popular y te das cuenta que a quien madruga Dios le ayuda y todo este tipo de lemas, que es curioso porque no por mucho madrugar amanece más temprano, siempre hay como una dualidad como el demonio y el ángel, ¿no? Dos refranes opuestos. Pues lo que iba a decir, que un poco de filosofía te aleja de lo popular y te vuelve a lo mejor un poco marisabillillo y quieres ir ahí citando cosas en griego, en alemán, etcétera, y es algo que uno se ve citando poco a poco. Pero mucha filosofía te devuelve a estas sabidurías como básicas, refranes y demás, ¿no? Y efectivamente, lo que tú has dicho, y vamos, lo que te decían esos ancianos gallegos es completamente cierto. De hecho, se suele señalar que una de las características, la angustia y la depresión y demás, salvo los casos clínicos, los casos, digamos, normales, así como no graves, tienen que ver principalmente con el privilegio de no tener grandes obstáculos en tu vida. Las personas que tienen obstáculos, que provienen de clases dominadas, oprimidas o en situación un poco peor, por lo menos tienen el obstáculo que se puede convertir en un destino personal del racismo, el sexismo, etc. Pero claro, el hombre blanco occidental, que tan solo tiene como menos obstáculo, pues una especie como de canto de sirenas perversas de fondo que le llaman privilegiado, opresor, machirulo, etc.,
tiene una falta de... Su vida puede llegar a caer en un vacío existencial tremendo, precisamente porque no tiene nada que se le oponga físicamente, digamos, o a su desarrollo. Entonces, él es más culpable y responsable de su ineptitud que las otras personas. Es decir, una persona negra en Estados Unidos siempre se puede autocomiserar diciendo no llegué a ser lo que quería porque por el racismo o por lo que sea. Pero si eres blanco, varón, trara, pues o te inventas un enemigo imaginario que son las feminazis que tal, o te tienes que echar a ti, te tienes que responsabilizar de tus propios fracasos. Y resulta muy difícil asumir nuestras propias limitaciones, que no podemos hacer todos nuestros sueños de infancia. Has hablado ahora de las feminazis, el feminacismo. Lo primero que te preguntaría es si el feminacismo existe y si efectivamente existe, ¿por qué hemos llegado a él? ¿Es una supercompensación por los tiempos en los que la mujer evidentemente estaba minusvalorada en la sociedad, terriblemente minusvalorada? ¿O qué es lo que está pasando desde tu punto de vista? Ya, bueno, el término es muy inapropiado y está construido muy ad hoc y bueno, a mí no me parece... sí que existe, o sea, existen muchas variantes del feminismo, unas más radicales que otras. De hecho, bueno, existe una variante que se califica a sí misma como feminismo radical y dependiendo también de la orientación política a la que hables, pues entienden por feminacismo, o feminismo radical o loco, una cosa u otra. O sea, para que hacernos un resumen muy rápido. Para los conservadores, para la derecha conservadora, el feminacismo es el feminismo liberal, es decir, aquel que aboga por el aborto, los vientres de alquiler, etc. Uh-huh. Sin embargo, para la derecha liberal, el feminacismo es el feminismo radical, ¿vale? Es decir, el feminismo que quiere prohibir la pornografía o limitarla y regular la prostitución o eliminarla, cosas de ese tipo. Por decirlo rápidamente, el feminismo es una sociedad paralela. O sea, tiene todas las ideologías que hay en la izquierda y la derecha están replicadas tal cual en el feminismo, ¿no? Y entonces, el feminismo actual no es mucho más radical que el de comienzos del siglo. A comienzos del siglo, sabido que una famosa sufragista llegó a apuñalar un cuadro de Velázquez, la Venus en el espejo, en el Museo Británico, en protesta por el encarcelamiento de una compañera suya. Las sufragistas ponían bombas en las calles. Entonces, claro, de eso que era realmente que había gente que fue asesinada a manos de sufragistas, o bueno, propiedad privada que fue violentada, etcétera, y tumultos en las calles y demás, a un linchamiento digital y demás, o que Harvey Weinstein deje de tener privilegios en Hollywood, pues sinceramente no me parece, o sea, más feminazis, si queremos utilizar ese término, eran aquellas y no estas. Entonces, bueno, lo que ha habido, o sea, simplemente ha habido lo que ha habido en el siglo XXI es una radicalización verbal, nominal, de todas las ideologías, fruto de la dinámica de las redes sociales que privilegia la política del odio. La atención, pues, o sea, prestar atención a aquello que resulta odioso en lugar de lo que resulta valioso. Entonces, es un círculo vicioso en el que están todos los movimientos sociales metidos. Todos ellos saben que la mejor réplica es no decir nada, es decir, condenar algo al silencio. La famosa destrucción de la memoria, la damnatio memoriae de los griegos, que cuando alguien cometía un crimen nefando lo que hacían era borrarlo literalmente la historia, pero no obstante todos se ven tentados a señalar su propia virtud. Mira yo qué virtuoso que denuncio a Harvey Weinstein o que denuncio a no sé quién, con lo cual mantienes a Harvey Weinstein, aunque sea como contraejemplo en la historia, y tú durante 5 minutos para tus amigos eres un aliado de puta madre, ¿no? Eso te iba a decir, estamos hablando de los aliados, ¿no? Que es otro fenómeno surgido. Efectivamente, o de las aliadas, ¿no? Pero, o sea, va en contra del propio movimiento que es o sea, incluso las creyentes en el asunto hacen un flaco favor a lo que ellas quieren defender, indignándose frente a ciertos fenómenos. Para ponerte un ejemplo, una de las tácticas de marketing que utilizó primero Donald Trump en la campaña de 2016 y que luego utilizó Vox y casi todos los partidos de ultraderecha en Europa y también en Latinoamérica era lanzar anuncios en las redes sociales que les llegaran a sus oponentes políticos. Entonces, Vox pagaba un anuncio con ciertos toques machistas para que les llegara a gente en Facebook o en Twitter que tuviera una cierta afinidad feminista,
para que, indignándose contra ciertas afirmaciones del guineano de Vox, esto de que el problema de las chicas de izquierdas es que están mal folladas, se indignaban ante eso, con lo cual eso se viralizaba y terminaba llegando a su público real, que era gente próxima al Partido Popular o Ciudadanos, con la aureola del victimismo. Es decir, el efecto Streisand. Bueno, el efecto Streisand es lo mismo, pero el efecto Streisand justamente es el fracaso de la damnatio memoriae. Es decir, el efecto Streisand es querer borrar algo y que el acto de borrarlo le dé más importancia a la que tenía. Sí. O sea, el excusarse o el tú mismo... No, el borrarlo. Borrarlo. El borrarlo directamente. O sea, es que hay un ejemplo muy clásico en la Grecia clásica, es que esto todo viene de ahí, todas las locuras que te puedas imaginar vienen de ahí. Hay un Eróstrato el pirómano, es un tipo que quemó una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de Artemisia en Éfeso. Y lo quemó porque sabía que el que quemara esa maravilla pasaría a la historia como el destructor de una de las bellezas máximas de la antigüedad. Los griegos llegaban a la conclusión de que la pena que era necesaria para ese tío era borrarlo de la historia. De hecho, se ha querido hacer en varias ocasiones. Sabes que, alguno de las matanzas estas multitudinarias que suceden en el mundo anglo, una que sucedió, no sé si en Australia o Nueva Zelanda, el tipo grabó en directo toda la masacre y lo que hizo... Breivik. No sé si era... Breivik. Creo que era Breivik, puede ser. No, sí. No, Breivik creo que era el de Noruega, ¿no? Que mató a de Suecia. Sí, vale. Sí. Tú te refieres a uno más reciente. Uno más reciente, sí. Que se metió en una mezquita. Eso es, creo que fue ese. Sí. Y la política que siguió, si no recuerdo mal, el gobierno de Nueva Zelanda o de Australia fue ni siquiera mencionar su nombre. Borrar todos los vídeos que no aparecían en internet, por supuesto, y no darle la importancia y no convertirle ya en un mártir invertido en una... Pero fracasó igual que fracasó lo de Eróstrato. Es decir, sobre Eróstrato hay un cuento muy bonito, si a alguien le gusta la literatura, Marcel Psoff tiene un cuento sobre Eróstrato que explica por qué motivo pudo quemar este templo y según Psoff fue porque leyó el libro de Heráclito que estaba contenido en ese templo. Heráclito también era de Éfeso, donde hablaba de que el fuego es el origen de todas las cosas, ¿no? Entonces quiso devolver el templo de Artemisia a sus orígenes, sí. Ahora veíamos, en los últimos tiempos, el movimiento Me Too no sé cuándo se inició, no sé si 2016, 2017, o sea, yo soy muy malo recordando, haciendo cálculos, 2018. No, el 17, perdón, sí. El 17, sí. Y es un movimiento que tuvo muchas consecuencias positivas porque ayudó a desenmascarar a gente como Harvey Weinstein, que ya es prácticamente está judicialmente demostrado que hizo lo que hizo y que es un monstruo. Lo que pasa es que ahora hemos pasado del Me Too a algo que se ha empezado a llamar, entiendo que por influencia anglosajona, porque allí se llama canceling someone. Cancelar, el movimiento de cancelar gente. Y a mí ahí lo que me da miedo es que no hay una intervención judicial, sino que, según parece, yo por lo menos lo que he visto ahora con algunos cómicos, es que salen una serie de mujeres diciendo esta persona ha hecho esto, pero te estoy hablando de quizá 5, o incluso yo creo que ya se empieza a escuchar cuando sale una mujer que dice eso y ya a esa persona se le juzga y se le acabó la carrera. Ahora mismo hay un cómico que se llama Chris D'Elia, que ya lo tiene muy complicado para volver a actuar. Hay otro que se llama Brian Callen, que lo mismo, que efectivamente si es así que han hecho estas cosas, bien merecido lo tienen, poco me parece. Pero lo que me da miedo es el que no medie la ley, ¿sabes? Claro. Uno no tiene derecho a tener o sea, generar buena opinión. Tú no tienes derecho en que los demás te respeten. Sí que tienes un derecho como básico a un respeto elemental, más o menos, y forma parte de las buenas... O sea, el problema principal a día de hoy es que hay una gran guerra cultural por lo que se considera cortesía. Desde los pronombres neutros para los trans hasta este asunto, ¿no? Pues claro, algunas de las denuncias que se empezaron a lanzar con el Me Too, las descripciones que salían no eran muy claras. O sea, Francisco Ayala, que es un biólogo español, fue expulsado de su universidad y algunas de las acusaciones era que daba 2 besos en lugar de la mano. Sí. Y que eso se consideraba una invasión del espacio íntimo. Claro, entonces yo entiendo perfectamente que podemos llegar a avanzar a pensar que
2 besos es algo, una invasión de la privacidad. En la antigüedad se besaban en la boca. O sea que yo lo entiendo perfectamente. Si tú ahora coges y a alguien le besas la boca y le dices, no, es que en el siglo segundo se hacía así, pues te puede poner una denuncia y a lo mejor incluso te gana unos euros o lo que fuera. Total, que está el aspecto judicial, evidentemente, que debería, si son crímenes, o sea, si son cosas punibles y demás, se deberían llevar por esa vía, pero también está el asunto de la opinión, y la opinión es sometible a revisión, etcétera, y buena parte, el problema principal es que muchos segmentos profesionales, como el de los cómicos y demás, se basan en lo que los antiguos llamaban la retórica. Es decir, en retórica, básicamente, hay 3 grandes apelaciones: la ética, que tiene que ver con quién habla; el pathos, que es lo que siente el público; y el logos, que es lo que uno está diciendo, ¿no? Entonces uno puede ser gracioso o bien por quién es uno, o bien por cómo está el público, o bien por lo que está diciendo, ¿no? Entonces hay humoristas que se basan más como en los juegos verbales, otros más en la persona. En fin, hay diversas formas de hacer comedia, pero resulta, para cierto tipo de humor, es evidente que se requiere un tipo de ethos. O sea, un hombre blanco cis que esté haciendo humor sobre los negros, sobre la cuestión del racismo en Estados Unidos, será percibido de una manera distinta si lo hace un cómico negro. Eso es evidente, eso es de cajón, ¿no? Uh-huh. Y tú no puedes tampoco evitar el contexto, ¿no? De hecho, algunos de estos cómicos que han sido más o menos cancelados o semi-cancelados o censurados, algunos, los que no han llegado a un extremo grande de ser denunciados por cosas concretas, sí que se han aprovechado de eso, justamente esa cultura de cancelación, para reivindicarse a sí mismos como víctimas, que también esto es muy cojonudo, y convertir algunos shows en una pura exposición de agravios que les estarían sometiendo, y a burlarse un poco de este movimiento, que tiene mucho, evidentemente, de cómico y de burlesco. La principal objeción que yo les haría a la gente de la cultura de cancelación, porque hay gente que evidentemente se dedica a eso, o sea, que en Internet y en Twitter mira su muro y es una especie como de constante exposición de su propia virtud por la vía de la denuncia de los vicios ajenos. Es que no se hace ninguna comprobación. Además, yo veo esas cuentas de las que tú hablas y hay una que, por ejemplo, dice: yo voy a publicar aquí todo lo que me contáis de tal cómico porque merece ser escuchado. Y yo me creo un Twitter falso, pongo una foto de una tía y pongo que soy Manolita Pérez, le mando un mensaje diciendo: este chico me hizo no sé qué, no sé cuánto, y ella lo coge y lo publica y la gente no lo... Es como que lo asume como ya real, como ya un hecho. Y eso sí que me Claro. parece preocupante, no sé. Claro, pero para eso se necesita la filosofía, justamente, creo, ¿eh? Es decir, para crearte un propio criterio de verificación, de validación, a veces de apogeo, de escepticismo, porque, claro, pero es que esa es la magia de Internet. Es decir, en Internet está todo. Están los terraplanistas al lado de Stephen Hawking o de quien sea, ¿no? Entonces, tú tienes que... Las viejas autoridades o los viejos sistemas que hacían descender el conocimiento al pueblo y todo ese tipo de cosas, o la información, los medios de comunicación, han quebrado para bien y para mal, ¿no? Entonces, tiene que ser el propio receptor, el espectador, el que sea responsable sobre lo que consume y utilice herramientas críticas para valorar qué es lo que está viendo, escuchando, leyendo, etcétera, ¿no? Pero digo, la principal objeción que yo pondría es la siguiente. La cancelación, la cultura de cancelación presupone que ser es ser percibido. Y insisto, para ciertas profesiones, ser es ser percibido. Porque si a un cómico le quitas la percepción que el público tiene de él, está jodido. Porque todo su trabajo se basa en la imagen, vamos a decirlo así, o en la exposición pública. Y lo grave era cuando de repente cancelaciones en Internet hacía que gente que trabajaba en fábricas o lo que fuera, o en oficinas, pues perdía un trabajo que no tenía ninguna relación con lo que se les acusaba, ¿no? Pero vamos, principal problema, cuando tú cancelas a alguien hasta convertirlo en noticia, punto primero, cuando dejas de seguirle, o sea, cuando le cancelas tú en el sentido de que le bloqueas o dejas de verle, le privas a él de sus críticos. Es decir, le mantienes a él en una burbuja en la que hay un montón de gente odiándole, pero que él nunca oye las críticas. Entonces, uno de los grandes problemas a día de hoy es que es muy difícil encontrar una opinión crítica sobre lo que uno hace, porque tus amigos tienden a decirte que bien todo y tus enemigos pues son unos anónimos ahí que no vas a tenerlos en cuenta, ¿no? Pero no existe una opinión crítica de me interesa lo que hace este tío, le voy a seguir y le voy a ir señalando lo que hace mal. Es muy raro encontrar ese tipo de figuras y es las que se necesitan realmente. Entonces, no le haces un favor a esa persona, o sea, a esa persona en concreto que la estás cancelando no estás haciendo un favor. La retórica que se maneja es
vamos a cancelar a este porque la única forma en la que se va a reformar es viendo que si no se reforma, o sea, se le dice algo así como la bolsa o la vida, ¿no? O sea, o te mantienes en tus 13 o claudicas, pides perdón y es reinsertada en la sociedad. Pero así no funciona la gente. Es decir, la idea de justicia que tenemos a día de hoy es una idea de justicia no punitiva ni retributiva. Es decir, al que ha matado no le matamos. O no es ojo por ojo, diente por diente. La justicia, en principio, es un bien. Es decir, yo te meto en la cárcel, pasas allí unos meses con un tratamiento, el que sea, para reinsertarte en la sociedad, porque se entiende que pasar por la cárcel te va a dar una cierta serenidad o, qué sé yo, te va a hacer apreciar el contacto con los seres humanos, te va a cambiar de alguna forma, no sabemos cómo. Yo no estoy diciendo que funcione, pero estoy diciendo que esa es la retórica. Lo que no entienden los de la cultura de cancelación es que no lo ejecutas socialmente, pero no lo ejecutas en la realidad. Esa persona en concreto y todos los que le rodean, que tienen miedo que le pase lo mismo, lo que van a hacer en muchas ocasiones va a ser reafirmarse sobre ese insulto que le acabas de lanzar. Hay que recordar que gay o impresionista o surrealista o cosas así eran insultos. O sea, el primer crítico que llamó impresionista a los artistas tipo Manet y compañía, lo decía como un insulto. Lo que pasa es que luego se reapropiaron de ello. Claro, entonces pasó lo mismo con la teoría queer y puede pasar lo mismo con tú eres un machista y de repente saldrá un movimiento de los machistas que se reapropiarán. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Es decir, si tú reificas a una persona, si tú las cosas malas que haya podido hacer una persona no las conviertes en algo de lo cual pueda redimirse, sino lo conviertes en una identidad, esa persona podrá hacer una política de identidad calcada del feminismo, del nacionalismo o de lo que sea, pero invertida. Ese es el punto primero y crucial. Y segundo, le estás dando una publicidad a aquello negativo que en ciertos casos está bien que se exponga, pero en otros muchos podrías perfectamente dejarlo correr y podría desaparecer, digamos, por la propia inercia histórica. Porque lo malo termina siendo desechado y olvidado y hay un montón de escritores racistas del siglo XIX que ni te acuerdas de ellos porque ya no se leen, son aburridos, cuando les abres de repente aquello es infame, está mal escrito, pero sin embargo el Mein Kampf se reedita y no Gobineau, por ejemplo, aunque Gobineau escribe mejor que Hitler, con las mismas ideas, porque Hitler arrastra el estigma de haber sido cancelado, pero lo cancelado no desaparece, simplemente pasa a ser para algunos intocable y para otros guay por el hecho de ser censurado. Lo que pasa es que desaparece profesionalmente hablando, porque el resultado es que a este cómico prácticamente no lo vuelves a ver. Por ejemplo, Louis C.K. ya es una carrera que ya no va a ninguna parte. Creo que ha publicado hace poco, ha puesto online en su web uno de sus monólogos, pero no ha tenido apenas eco, yo creo. Cuando en su momento era el cómico de stand-up más famoso del mundo, vamos, o más exitoso. Claro, ahí también hay un tema de falta de firmeza por su parte. Es decir, en ocasiones, a día de hoy se valora mucho la coherencia, pero un cierto grado de incoherencia a veces es bueno. Es decir, si tú eres un nazi, pues mejor que seas incoherente y que dejes, un nazi en la Segunda Guerra Mundial y que dejes vivir a unos cuantos judíos que te encuentras por la calle en lugar de una coherencia de exterminio sistemático, ¿no? Entonces, la coherencia y la incoherencia son valiosos dependiendo de lo valioso que sean las premisas de partida. Si partes de unas premisas erróneas, pues mejor que seas incoherente a coherente, ¿no? Entonces, el problema principal en muchos casos, muchas de estas ejecuciones son autoejecuciones, porque el caso de Louis C.K. fue él, desde el principio, el que, sin que aquello se llevara a juicio ni nada, ni se viera exactamente qué era lo que había hecho, porque parecía más bien como un problema mental suyo, no se iba a saber nada. O sea, que era como, bueno, el serio se masturba, pero ¿en qué estado mental tienes que estar para ya? Porque vale, si eres un baboso y quieres acostarte con mujeres violentándolas y tal, pues se puede entender que realmente eres alguien perverso y no un enfermo. O sea, un depredador como Harvey Weinstein, que es depredación pura y dura, lo que hacía. Efectivamente. Pero que nuestra sociedad entiende mucho esa diferencia, ¿no? Es decir, hay una diferencia entre el que hace el mal a sabiendas y el que hace el mal involuntariamente porque está preso de una enajenación mental o por la razón que sea, ¿no? Entonces, Louis C.K. se lo tomó a título personal y fue él el que decidió cancelar le cancelaron varias cosas, pero como que él también decidió apartarse de
del mundo, luego volvió al año, hizo como una especie de stand, lo que tú dices, hizo una especie como de stand-up que tuvo muy poco seguimiento y poco más. Luego hay casos concretos, sí, como el actor de House of Cards, Kevin Spacey, sí. Kevin Spacey, que de algunos de algunas de las cosas que le acusaban era por lo visto inocente, pero no sé si de otras era realmente culpable. Pero bueno, esa serie no se va a recuperar. Sí, sí que es cierto que este tipo de juicios populares terminan acabando con el prestigio de, pues eso, actores o cómicos que al final su carisma depende esencialmente de ese... Bueno, igual que los políticos, ¿no? Es decir, si a un político, por la razón que sea, le toman tirria... O sea, hay políticos que no pueden caer mal, como Mariano Rajoy. Aunque a Mariano Rajoy le pilláramos a día de hoy entrando a un estanco con una recortada, seguiría siendo cómico, ¿sabes? Entonces, mientras que Pablo Iglesias, simplemente por el caso de la casa en Galapagar o Sánchez, tal, de repente tienen otra gravitas, ¿no? Pero le siguen votando. O sea, como que hay, ya simplemente muy sencillo, hay profesiones donde sí que se requiere como una especie de rollo involuto, etcétera, y hay profesiones en las que no. Por ejemplo, en el campo de la escritura siempre está como la imagen todavía latente del escritor un poco, qué Disoluto. sé yo, disoluto, etcétera, y no se requiere esa coherencia purificadora. Yo estaba pensando ahora mientras hablábamos, por ejemplo, esta polémica que está habiendo ahora con los antimascarillas que se han manifestado y tal. Ahora hay como un debate de debemos silenciar según qué mensajes o a según qué personas o debemos escucharlo todo. Y es difícil saberlo, porque tú desde el momento en el que estás silenciando, vamos a ver, no silenciamos nosotros, tiene que haber un órgano por encima de nosotros que es quien decide qué silencia y qué no. Entonces tú ya estás entregando parte de tu libertad al final, ¿no? Pero Ya. por otro lado, claro, pero por otro lado, la otra parte del debate es que es muy peligroso que según qué opiniones o según qué teorías se escuchen. Ya. ¿Qué crees tú, qué opinas tú de esto? ¿Se debe escuchar todo o debemos limitar mensajes? No se puede escuchar todo. Por ejemplo, con toda esta crisis que ha tenido la Casa Real Española, ha habido una opinión que, salvo en círculos muy minoritarios, no se ha escuchado, que es la opinión de los carlistas. Porque todavía hay carlistas que siguen diciendo que nos quedamos con los Borbones malos y que tendríamos que tener ahora como rey no a Felipe VI, sino al heredero de Carlos de Borbón. Que ahí hubo una división de la familia y tenemos al rey legítimo. Claro, esa opinión fue emitida y seguramente sustentada en un montón de artículos y tratados y lo que sea, pero nadie la escuchó, no tuvo una relevancia fuerte, con lo cual el silencio que se le prestó fue mucho más demoledor que cualquier crítica, denuncia, etc. Hay grupos minoritarios, como este que sacó el autobús de las niñas tienen vagina y los niños tienen pene, Hazte oír, sí. que juegan con esa política de atención. Insisto, es perversa esa lógica y muchos movimientos más minoritarios de lo que parece se aprovechan de esa lógica sabiendo que vamos a caer en las redes, en una trampa de esa dinámica, ¿no? Entonces, yo lo que abogo es, ya digo, yo llamo a la responsabilidad individual. Es decir, yo a los de las mascarillas ni les presto beligerancia, porque esto es algo que tú estás prestando. Hay cosas, sí que hay realidades a las que se vuelven tan agobiantes que es necesario prestarles atención aunque parezcan ridículas. Y hay otras que se les da más importancia porque la gente que las ataca puede conseguir puntos gratis. Es decir, cuando un divulgador científico se mete a debatir sobre si Dios existe o no, está entrando en territorio pantanoso, porque no es su especialidad, porque aunque él crea que es algo muy fácil de demostrar, hay mucha gente que lo intenta demostrar y es muy difícil, hay muchos argumentos ahí a favor y en contra, con lo cual está entrando en un campo donde puede, o sea, es un gran riesgo, pero también hay o sea, si de repente saca el argumento vencedor que demuestra que Dios no existe, coño, es como el que ha conseguido la cura para el COVID. Pero puede, mientras tanto, ir ganando puntos gratis, que es pues ir atacando a los terraplanistas, que ya están derrotados de antemano, son el eslabón perdido.
es como el gamer que puede innovar y hacer un gameplay distinto de algún videojuego raro, o Fortnite, o Fall Guys, o lo que toque en la semana, ¿no? Entonces, es lo que diría. Ahora toca hablar de los que no llevan la mascarilla, porque son un rival muy débil, es decir, no tienen ningún fundamento, y en ocasiones la debilidad se convierte en una fortaleza mediática, porque cuanto más débil eres, más la gente se indigna, más te atacan, tú más te defiendes con argumentos todavía más absurdos, con lo cual es como una especie de gran bola, que es gran burbuja que en un momento estalla y ya no se vuelve a vivir más. Y el conspiranoico piensa, si tanto le atacan es por algo, ¿no? Pero la atacan simplemente porque está ahí a la mano, porque hay algo de lo que hablar, o sea, porque nos aburrimos, porque tenemos una adicción a estos sistemas de mensajería o de comunicación instantáneos, y entro en Twitter y quiero opinar de lo último que haya, de lo que esté en el momento en el candelero, ¿no? Entonces, si no está Operación Triunfo, pues hablemos de las mascarillas, y si no, de la Isla de las Tentaciones, o si no, de lo que toque, ¿no? Entonces, para mí está a ese mismo nivel. Y no lo estoy despreciando, es decir, a mí me interesaba muchísimo la Isla de las Tentaciones, me parecía que era un formato televisivo tremendo, y que lo que se estaba visibilizando era también muy interesante. Ya lo que digo, ten cuidado a lo que prestes atención, porque también aquello contra lo que te defines, te define. Es decir, si tu gran enemigo es, qué sé yo, Jorge Javier Vázquez, porque es alguien de derechas y no soportas la política que tiene en Sálvame Deluxe, pues te estás también definiendo, o sea, estás al mismo nivel que Jorge Javier Vázquez, por apelar a una referencia conocida por todos. Don Quijote no pelea contra el vizcaíno. Bueno, al final sí que pelea porque el vizcaíno le tira del caballo y tal. Pero la idea básica es que los hijodalgos y los caballeros pelean entre sí, y luego ya está el Sancho Panza será el que tenga que pelear con los plebeyos, ¿no? Entonces, un caballero pelea con caballeros, no pelea con plebeyos. Es lo que diría, sí. Me ha llamado mucho la atención eso que has dicho de la Isla de las Tentaciones. Pero una cosa que me gusta mucho de ti es que coges todo esto nuevo ahora y millennial, y que parece un poco alejado de todo lo cultural, lo intelectual o lo susceptible de ser tratado por eruditos, y lo pasas un poco por el filtro de la filosofía. La Isla de las Tentaciones, ¿por qué te parece tan interesante? La Isla de las Tentaciones es este programa en el que cogían a parejas, las separaban y los rodeaban de seductores del sexo opuesto, y que todo el mundo le sonará el grito ese de Estefanía, ¿no? Eso es la Isla de las Tentaciones, ¿vale? Porque lo mezclo con el otro reality que iba la gente desnuda y otro... es que hay muchísimos realities, muchísimos. Deberíamos entender mucho más al ser humano con tanto reality, ¿no? Ya. Sí, hay un exceso de realidad. Sí, sí, es este programa. Bueno, me interesaba porque visibilizaba muy bien la concepción de cómo se entendía la relación en pareja, del tema de los desafíos, del concepto de fidelidad, que para algunos estribaba en lo puramente sexual, para otros tenía que ver con, bueno, pues eso, con las relaciones con otras personas del sexo opuesto. Y también en los primeros programas se notaba mucho una diferencia de género, de que las chicas reproducían en directo los vídeos de lo que, o sea, al final de cada semana se reunían ante una hoguera y reproducían los vídeos de lo que había pasado en la otra casa, ¿no? Entonces las chicas normalmente compartían la experiencia frente a los tíos que, sabiendo que su honra dependía de lo que hiciera su dama, a la manera casi del Siglo de Oro, del Calderón de la Barca y estos dramaturgos nuestros, se lo querían ver privadamente, ¿no? Luego ya que yo cambié un poco y era un poco más un rollo de compañeros y demás, pero bueno, eso es un tema que me interesó al comienzo, y luego más adelante, pues ya te digo, las diversas concepciones de la liberación sexual, de la fidelidad y de todo esto, es lo que más me interesaba, sí. Ahí parecía como que ellos eran mucho más, ¿cómo decir? Mucho más aprensivos, ¿no? Parece que ellos sufrían más y ellas lo tomaban con más calma, y vamos a vivir la experiencia y tal. Y ellos, en principio, llegaban muy machos al principio, muy, muy posesivos y muy gallos. Poco a poco iban perdiendo, ¿no? Esa bravura que es un poco al final masculinidad tóxica, ¿no? Yo soy más macho que nadie. Sí, vamos,
ellas entendían más la fidelidad desde un punto de vista, bueno, es una concepción muy clásica, ¿no? Pero es la que está encarnando al final, porque es que estamos hablando de un programa súper clásico donde de las 5 parejas, 4 venían de otros reality shows y realmente se notaba que estaban haciéndolo por el espectáculo Mm. y tan solo, pero siempre había lo que llamaba Roland Barthes, un teórico de la literatura y demás, el efecto realidad. El efecto realidad es cuando en una novela sin que tenga que ver con la trama, pues un personaje, por ejemplo, mira por la ventana y está lloviendo. Esa lluvia no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en el resto de la trama, pero funciona como un efecto realidad. Ah, vale, en este mundo ficcional también llueve. Puede haber extraterrestres o puede haber dinosaurios, puede haber lo que sea, pero llueve, con lo cual me confirma que es un mundo verosímil, ¿no? Y esto lo tiene que hacer el novelista cada poco, pues describir el paisaje, hablar de cosas que no son más o menos próximas, ¿no? Y lo mismo sucedía en este programa. Todo era como bastante loco y de repente gente que lleva 5 años o 6 en pareja se acostaba 5 veces con un desconocido, pero había una pareja que era el efecto realidad. Y el efecto realidad era un policía muy guapo con una modelo rubia que al final le pide matrimonio en el último programa. Entonces ya es como el ideal, ¿no? La realidad es lo ideal. Eso, o sea, lo divertido del programa era que la ficción era como imposible de concebir, era loquísimo, era como realmente funciona la gente en su día a día, que se acuesta a la mínima con otra que puede por ahí, y lo real, la realidad, los que estaban allí, que eran realmente una pareja real, eran los que parecían utópicos. Sí, 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 pero fuera muy divertido. luego veo programas como Hermano Mayor. Tú dices que, claro, ahí van casi profesionales del reality. Pero luego ves programas como Hermano Mayor y a mí, y joder, yo he trabajado en televisión y yo estoy, joder, tengo más derecho casi a sospechar que cualquiera que no haya estado nunca en un programa de televisión, porque sí es cierto que el 90% de lo que vemos es trampantojo, es falso. Pero Hermano Mayor dice, si esto es mentira, lo de estos chavales, o sea, son bastante mejores que Penélope Cruz y que Bardem, ¿no? Y tú ahora me dices, es que este reality ya no me pilla, no lo he seguido, pero está un poco ese debate de como que lo que vemos ahí, hay quien considera que lo que vemos ahí es un espejo de la sociedad y hay otro que lo ve como demasiado, hay otros que lo ven como demasiado irreal. Tú lo que Sí, dices es que... Gustavo. Sí, dime. Sí, sí, perdón, que te cortaba. Lo que justamente en relación con esto último, me venía a la mente la distinción de Gustavo Bueno entre basura revelada y basura fabricada o producida. Gustavo Bueno, que es yo creo el filósofo más importante que ha habido en España en la segunda mitad del siglo XX, fue a la primera edición de Gran Hermano y estuvo comentándola semana a semana en una columna en Interview. Se ganó bastantes enemigos dentro de la academia por rebajarse a ir a la televisión, cuando todavía no era algo exquisito como podría Ya. serlo ahora, porque ahora todo el mundo quiere ir a la televisión y ya no existe hay un optimismo pop de que lo bueno tiene que estar en la televisión sí o sí. Pues por aquellos años donde había más bien como esta especie como elitismo de los académicos, Gustavo Bueno decía que él prefería Gran Hermano a Operación Triunfo porque Gran Hermano era basura revelada. Es decir, había lo decía así de crudo, hay una basura social que se empaqueta, se lleva a un sitio y se contempla con cámaras y ya está. Y no, mientras que Operación Triunfo es basura producida o creada porque se genera la ficción de que lo que nos interesa es la música, cuando en realidad lo que nos interesa son las relaciones de pareja que se montan, las peleas, etc. ¿no? Entonces, mi opinión iría por ahí. Los programas que parecen menos telebasura dentro de todo el formato de este reality show son justamente los que son más basura, porque utilizan formatos artísticos como el de la música para meternos cosas que en realidad no tienen nada que ver con la música, ¿no? O sea, los de Operación Triunfo, pues bueno, yo no sé si son buenos cantantes o no desde el punto de vista objetivo de los timbres o los tonos o no sé qué, pero ese programa funciona no por eso, sino porque todos son feministas o todos son guapos o por razones que no tienen nada que ver con la música. Ujú. Ahora que hablas de la música, bueno, tú has escrito un libro que es el punto de partida, es como yo te he conocido, sobre el trap, lo que decía. Algunas corrientes juveniles que las pasas tú por el filtro de la filosofía, pues es lo que estamos viviendo ahora con el trap. Esta pregunta igual es muy amplia, pero ¿qué dice de la juventud de nuestro país lo que tú has sabido a raíz de estudiar toda esta cultura alrededor del trap? Claro, la tesis que vengo a sostener en el libro, desde el propio título,
es que el trap es la metamúsica de la crisis. Lo que vengo ahí a decir es que hay ciertos fenómenos culturales que trascienden su campo y se convierten ya en fenómenos de una época. Entonces, la literatura beatnik es más que poesía o que narrativa. Marca toda una época con los hippies y demás. Y a día de hoy pasa eso con la música. La música siempre ha sido la gran metacultura, es decir, aquello que rebasaba lo puramente sonoro y se convertía en un estilo de vida. El punk no es unos acordes determinados o un uso de instrumentos determinados, es un estilo de vida. Y el trap también representaba un estilo de vida, o mejor dicho, una actitud ante la vida, ¿no? Una actitud un poco desenfadada, un poco de la recuperación de la picaresca en un contexto de crisis y de gran paro juvenil. Entonces el trap está muy asociado a los años, surge justo en los años en los que hay más paro juvenil en España. En 2014 había, si no recuerdo mal, un 40% de paro juvenil. O sea, o 2000, bueno, no, creo que es el 2012. Bueno, las cifras las tengo un poco, hace tiempo que publiqué el libro, pero bueno, las tiene el libro mucho más exactas. Creo que fue 2012, eso es, 2012, cuando había un 40% de paro, que es cuando empieza a surgir el trap, se consolida hacia 2015, y para mí su gran momento es 2018, con la emergencia de Rosalía, que ya es otra cosa, es algo distinto que supera y trasciende el trap, o la música urbana, que se empieza a decir a partir de entonces, y el debate entre Zetangana y Young Beef, que representa de alguna forma las dos concepciones de la industria musical, pero también de la sociedad. El debate, abreviándolo mucho, es si uno debe hacer música dentro de los grandes sellos, Sony, Universal, etcétera, o montárselo por su cuenta. Young Beef representa la vía antisistémica o alternativa de hacerlo por tu cuenta. Zetangana le dice que es ilusorio porque en última instancia tiene que pactar con YouTube o con grandes compañías que son las que se llevan todo el beneficio o la mayor parte de los beneficios de su música, y la otra estrategia, que es la de Zetangana, de meterse dentro del sistema y de transformarlos de dentro, ¿no? Entonces son las dos grandes visiones que, insisto, que valen para la música pero valen para la política. Es decir, en política tienes desde el espíritu, para mí es que ya te digo, el espíritu del trap y el espíritu del 15M son paralelos, ¿no? Entonces, en el 15M tienes dos espíritus, el espíritu anarquista, no nos representan, no queremos saber nada de la casta política, nos vamos a ecoaldeas, casas ocupa, etcétera, y el espíritu de vamos a montar un partido, a ganar las elecciones, a entrar en gobiernos de coalición, vamos para adelante, ¿no? Entonces, esas son las dos visiones que están encarnadas en el trap, pero también en otros fenómenos de época, como son, insisto, pues los partidos políticos de izquierdas, el propio feminismo. Muchas de feministas se han reproducido tal cual dentro del trap, si el trap es machista o no, porque para algunas no es machista justamente porque reivindica la sexualización del cuerpo de la mujer por las propias mujeres, que el reggaetón, lejos de ser misógino, lo que hace es que permite que la mujer se empodere sobre su propio culo, todo este tipo de temas, ¿no? Y ahí hay división de opiniones como en todo. Eso te iba a preguntar, que es algo que a mí también me genera, me desconcierta un poco, que por un lado está ese empoderamiento sexual femenino, pero por otro está la cosificación, ¿no? Es como que hay... Y fíjate, es una cosa que me pasa también cada fin de año con el debate del vestido de Cristina Pedroche o el no vestido o esas transparencias. Hay quienes consideran eso un acto de feminismo y hay quienes lo consideran un acto de degradación hacia la mujer. Y yo, te vuelvo a decir, yo todas estas cosas, de verdad la gente me puede creer que no tengo opinión formada, lo veo todo desde la barrera, todo lo que te estoy planteando. Y con esto me pasa igual. O sea, soy como el que ve a dos personas peleándose e intenta dilucidar quién tiene razón. Un casual de estos, que llega a la pelea y veo a dos personas dándose de leches y digo, ¿y aquí quién será el que empezó todo y el que tiene razón? Pues aquí me pasa algo así. No consigo entenderlo. Sí, yo estoy un poco como tú, y a mí lo que me fascina son los argumentos que se dan de cada bando. Y claro, digamos que los que critican a Pedroche porque consideran que eso es una degradación, pues lo que tienen es un concepto de dignidad humana excesivo, ¿no? Donde la dignidad humana pues implica no hacer ciertas cosas, no vestir de determinada forma. Depende de la apariencia, ¿no? De algo superficial. Depende bastante de un valor superficial. Claro, sí. Claro, pero también se tiene esta idea, ¿no? De que la prostitución... Pero ciertas feministas dicen que la prostitución es una forma de violación y que la mujer se degrada, aunque lo haga voluntariamente, incluso aunque hubiera un régimen económico favorable y todos unos estatutos incluso un ministerio de prostitución,
seguiría siendo una forma de degradación porque supone que los hombres tienen derecho, por la vía económica, a acostarse con un cuerpo de una mujer que no consentiría si no hubiera esa transacción, ¿no? Entonces, para ella es una forma de violación implementada por la fuerza del dinero en lugar de la fuerza de la navaja o de la amenaza, ¿vale? Por ahí iría un poco la cosa. Es una forma de extorsión sexual. Y esa es su postura. Pero claro, eso de nuevo se asienta sobre una concepción de la dignidad humana. Hay ciertos trabajos que son indignos per se. Por mucho que te paguen, aunque eso es una escort de lujo, eso es indigno per se, ¿no? Entonces, hay concepciones de la dignidad humana objetivas, que piensan que hay ciertas no es que tú líneas rojas. no es que tú lo consideres indigno, te estás refiriendo a dejarlo claro, te estás refiriendo a que hay gente que considera No, claro. Efectivamente. Y luego está la otra definición, que es la hegemónica, yo creo, en realidad, que es la de definir la dignidad en términos subjetivos. Digno es aquello que una persona dignifica. De hecho, la ideología de la izquierda es un poco esa, ¿no? No vamos a acabar con la pobreza, sino que vamos a dignificarla. No vamos a llamar a la gente ciega, sino invidente. No eres un retrasado mental, sino un diverso funcional, ¿no? Entonces, dignificar lo que hasta ahora se consideraba indigno y que requería una cierta intervención del Estado para elevar al revés. Ahora mismo lo que se quiere es dignificar lo que hasta ahora se consideraba indigno, ¿no? Presuponiendo que si te empoderas sobre tu condición, pues eso te convierte, te eleva desde esa posición. Entonces, la retórica del empoderamiento es esa, justamente. Es decir, yo hasta ahora tenía sobrepeso y esto me generaba una serie de malestares porque la gente me insultaba o porque yo pensaba que esto iba a estar vinculado con una mala salud a futuro, pero a partir de un momento dado me doy cuenta que en el baile, todos los bailes del reggaetón, cuanto más grasa tengas, más dominas la pista. Entonces me empodero sobre esta condición que se considera indigna y la convierto en una dignidad dancística o lo que sea, ¿vale? Por decirlo rápidamente, un bando tiene un concepto de dignidad objetivo, que es que hay ciertas cosas que no se pueden hacer o que no se deberían hacer, y hay otro que tiene un concepto subjetivo de la dignidad, que es digno es lo que uno dignifica. Y yo entiendo que puede haber una posición intermedia que diga, a ver, esto la Cristina Pedroche es de nuevo convertir a tus críticos en tus publicistas y aprovecharte del hate para convertirlo en un foco atractor. Es decir, llevamos años y años con esto y ya no sabemos ni siquiera qué piensa la Pedroche. A lo mejor la Pedroche tiene un contrato secreto donde si no lleva un vestido determinado en Año Nuevo, no, pero pues sacrifican a su hijo. Sí sabemos, sí sabemos, creo que no tiene, pero sí sabemos lo que piensa. O sea, ella se ha hartado de decir, me pongo estos vestidos porque me sale de donde me sale. Eso es lo que me sorprende a mí. Si planea la sombra de la duda de quizá la coacción en los grandes responsables televisivos para que salga así, pero ella es la que dice, esto es porque yo quiero. Esto no sirve para callar las críticas. Igual que no sirve en el trap, es decir, en el trap las chicas que salen ahí perreando lo hacen porque quieren y las cantantes se llaman entre sí putas y zorras y muevo dinero y no sé qué, y sigue habiendo feministas que dicen que están alienadas y ellas dirán no, pero si es que lo hago porque quiero, y eso, pues el hecho de que lo hagas porque quieres es una demostración de que estás alienada. Es que hay ciertas teorías que son infalsables. Y eso es lo que hace que no sean ciencia, sino filosofía. Es decir, el marxismo tiene ciertas pretensiones de cientificidad y sí que se puede refutar y hasta cierto punto está confirmado o está refutado, pero, por ejemplo, la teoría de la alienación es una teoría infalsable porque cualquier cosa que digas contra ella la confirma, ¿vale? Yo no lo hago alienado, lo hago porque quiero, no, eso demuestra que estás alienado, o el psicoanálisis. Si tú te resistes al análisis, esa resistencia forma parte de los mecanismos de defensa que deberían subvertirse por medio del análisis, ¿no? Entonces, como siempre terminas, para esas teorías siempre terminas dentro de su esquema, ¿no? Entonces, para cierto feminismo, aunque tú quieras, el hecho de que quieras demuestra que estás alienado. Es decir, si para una persona que piense que el sadomasoquismo es indigno, que tú quieras practicar sadomasoquismo indica no que el sadomasoquismo es legítimo, sino que tú estás alienado, que te han comido el coco, que te han insuflado desde joven una idea de que el sexo
tiene que ver con la violencia o algo por el estilo, ¿no? Y lo mismo sucede realmente con el asunto de, en fin, de la maternidad. O si tú eres una madre que quieres realizar maternidad subrogada y alquilar tu vientre, eres una mala madre, aunque lo hagas voluntariamente, aunque sepas que, en fin, que tu hijo va a ser bien cuidado, todo este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, bueno, resulta inevitable, es que esto es una cosa interesante, resulta inevitable que el campo, y por eso es necesaria la filosofía, insisto, porque la ética no es una cuestión de gustos. Una persona que cree que un feto es un ser humano no puede decir, bueno, en mi casa A y en tu casa B, ¿vale? Si yo creo que el feto es un ser humano, esto es válido aquí en Estambul, ¿vale? Entonces, me veré tentado a promover y a difundir esa idea y a incluso imponerla. Si yo creo muy bestia, ¿vale? Estamos en el siglo XIX y creo que los negros son seres humanos con iguales derechos y la misma dignidad humana, no simplemente seré benigno con mis esclavos o liberaré a mis esclavos, sino que pretenderé que sean reconocidos como ciudadanos en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, este es el asunto, que hay ciertos campos pero ahí no hay ciencia, es decir, una ciencia no te va a decir cuál es el sujeto político de derechos de tu comunidad política, porque los animales también podrían ser objetos de derechos. O sea, yo presupongo que un sujeto de derechos es simplemente un ente que genera deberes en terceros. O sea, resumiendo un ejemplo muy claro, el coto de Doñana es un sujeto de derechos porque te obliga a ti a no entrar en cazar aves en el coto de Doñana o hacer fuegos en el coto de Doñana. O sea, aunque no tenga autonomía, aunque no sea un agente racional ni nada por el estilo, el coto de Doñana de hecho tiene derechos. Pues los animales también podrían ser sujetos de derechos, aunque no pudieran defenderlos o manifestarse a favor de ellos, me explico. Y los fetos podrían ser sujetos de derechos. Y los ancianos que están en estado vegetal podrían ser sujetos, y son sujetos de derechos. Y los enfermos y los síndromes de Down son sujetos de derechos. En fin, hay mucha gente que no puede reivindicar sus derechos y que, sin embargo, es sujeto de derechos, ¿vale? Entonces, es lo que diría, que la estética y la ética y la política, que son los 3 temas de los que trata el último libro mío, son campos que no son científicos, pero que tampoco son de la pura opinión, sino que están en ese lugar intermedio donde opera la filosofía y donde el uso de herramientas críticas y de conceptos bien refinados pues te permite distinguir lo que es pues, un ciudadano de un ser humano en potencia, que pues un feto, etc. Yo creo que esta conversación demuestra el valor de la filosofía, que al final no deja de ser reflexionar sobre las cosas en lugar de darlas por sentadas, ¿no? Darle una vuelta, como se dice coloquialmente, a todo y sacar nuestras propias conclusiones. Pienso Sí. que eso ha quedado patente. Así que, oye, Ernesto, me ha parecido interesantísimo esta conversación. De verdad que me ha encantado. Me lo he pasado muy bien. Creo que he aprendido mucho. Como suelo decir yo, he salido con alguna respuesta y con un montón de preguntas nuevas, que eso es genial. Sí. Y yo creo Sí, que... no, vamos, a mí... Dime. Pues no, también decir que yo me lo he pasado fantástico y que me parece fantástica el formato que llevas. Bueno, ya lo sabes, porque si no lo seguirías después de tantos programas, creo que es una labor muy necesaria esta de la escucha, la conversación. Como tú sabes, yo me he dedicado mucho también a este género, que es el de la entrevista. Creo que también hay que dignificarlo, en el sentido de que se convierte, en el caso por parte de los políticos, en muchas ocasiones como una especie de ronda de declaraciones a la prensa. Y en el caso de los escritores, pues una especie como de tortura, donde lo que hacen es coger las declaraciones y malversarlas y hacer clickbait con ellas y demás. Y a mí me encanta siempre el formato de la entrevista larga, sosegada, más o menos técnica, cada uno pues hablando como puede o como quiere. Y a mí me parece que es un género rey, así te lo digo. Frente a otros géneros periodísticos, creo que este sigue siendo tan válido como cuando se creó. Mira, ahora agradezco lo que dices y estoy completamente de acuerdo. Una cosa que trato mucho, yo en el podcast he tenido protagonistas que son, digámoslo, incómodos para una parte amplia de la población. Por ejemplo, qué sé yo, un ex narcotraficante, un líder de una organización religiosa que para muchos es considerada una secta como es Scientology, la cienciología, etcétera. Yo
siempre defiendo el dar voz a estas personas, el escuchar, porque desde luego este programa no pretende, a pesar de que hoy haya podido servir en alguna cosa para ello, no pretende educar a nadie, sino escuchar y producir reflexiones y que cada uno saque a sus propias conclusiones, porque asumo que el oyente es una persona independiente, intelectualmente válida y que puede digerir la información y como él convenga. ¿Tú crees que eso es ético, hacer eso? ¿Está bien? Sí, desde luego que sí. Vamos, creo que, ya digo que ciertas... es decir, cuando hablamos ya de instituciones públicas como la Radio Televisión Española y algo así, Claro. pues ya ahí sí que se requiere lo que hemos dicho, no puedes dar voz a todo el mundo, ¿no? Es decir, ni siquiera tú mismo, tú digamos, aunque seas un loco de esto, pues entrevistas a quien te interesa, o sea, siempre una criba, siempre un criterio, el que sea, y yo creo que la ética no está tanto en... la ética está en el criterio de selección, ¿no? Es decir, porque puede haber un criterio puramente... ¿cómo decir?, espectacular, ¿no? Entonces, Claro. tú solamente entrevistas a narcotraficantes, pero no porque te interese realmente lo que pueden decir los narcotraficantes, sino porque sabes que eso es polémico y te va a dar una serie de visionados, etcétera, ¿no? Entonces, ya digo que la ética consiste, estriba más bien en el criterio implícito o explícito, porque claro, tú puedes estar entrevistando a gente sin darte cuenta de cuál es el patrón, pero siempre hay un patrón. Con que entrevistes a 3 o 4 personas, se pueden ya ver patrones que tú puedes ir modificando o transformando, y de ahí que tu audiencia te señale ciertas cosas y tú también tienes la libertad de transformar tu línea, y de repente ahora te solo quieres entrevistar a filósofos o lo que sea, pues te llevarás un chusco en términos de audiencia, pero bueno, tú lo podrás hacer, ¿no? Pero ya digo que en el caso de la institución pública, pues tiene que haber unos criterios, ¿no? Y en muchas ocasiones los criterios son muy malos, porque claro, los criterios son esto que hemos dicho, el nacionalismo. Yo entiendo el nacionalismo en sentido periodístico, el término, porque al fin y al cabo, lo que hemos dicho, ¿no? No es lo mismo un muerto en Madrid que 10.000 en China, donde sea. Pero claro, por ejemplo, la literatura en los institutos, ¿no? Es decir, se enseña literatura española y no se habla ni una palabra de Shakespeare o de Goethe o de Molière o de Víctor Hugo. Es decir, hay gente que puede salir del instituto sin saber eso, grandes nombres de la literatura universal. O del cine, bueno, la asignatura de cine no existe, ¿no? Pero, en fin, es lo que diría, que yo creo que el asunto, la ética está en el criterio. Y si el criterio es, bueno, la información o el dar a la luz una serie de puntos de vista distintos, o simplemente, bueno, la curiosidad, porque a mí me mueve la curiosidad. Yo siempre he preferido entrevistar gente de campos, a ver, no totalmente alejados del mío, porque si no ni siquiera sabría que existen, pero sí que me obliguen a la documentación. Claro, yo soy un entrevistador muy de... Hace unos años hice una conferencia sobre el tema de la entrevista, y es curioso porque este género es relativamente nuevo. Es decir, las conversaciones existen desde que existe el ser humano, ¿no? Y puestas por escrito, pues están los diálogos de Platón, está la tragedia griega, pero como entrevista, que es una documentación de algo que se ha producido realmente y que pretende ser algo fiel a la realidad, es un fenómeno que surge a finales del siglo XIX y que se llama nuevo periodismo. O sea, la entrevista es un género novedoso y rompedor que empieza a prender fuego en el siglo XIX y ya se crean como 2 formatos. El formato del entrevistador que va a pillar la exclusiva y el entrevistador de fondo, que es el que eres tú o puedo ser yo, y más o menos generalista. Y a mí siempre lo que más me ha gustado siempre de la entrevista es la documentación. Es decir, investigar sobre la persona, ir a la entrevista con esta sensación de que le conoces mejor a él de lo que él se conoce a sí mismo. Y eso me parece maravilloso, porque y creo que lo que hemos dicho antes, de que faltan a día de hoy voces críticas que sepan apreciar lo que haces, pero también ponerte a veces los puntos sobre las íes. Creo que no hay mejor espacio para hacerlo que una entrevista. Porque en una entrevista, yo siempre lo he dicho, yo he podido hacer las críticas y objeciones más bestias a una persona porque al tenerla a través de un sistema como el que estamos utilizando ahora o a 1 metro de distancia, cuando se podían hacer entrevistas en persona, pues o te pega un puñetazo o la deja pasar o la encaja, ¿no? Y la gente es menos, por todo lo que se haya dicho, todo lo que se diga, es menos reactiva o tiene menos malas pulgas o las muestra peor en público o en cara a cara que por internet, ¿no? Entonces,
en ese espacio que da la entrevista, donde se puede hacer esa criba, ese ejercicio de valorar, pero también poner en tela de juicio, y quien pregunta, por supuesto, la calidad de una entrevista, yo siempre he dicho, depende esencialmente de las preguntas que se haga. Una persona, un mismo entrevistado sometido a una entrevista protocolaria de periodista salido de comunicación y periodismo en Gran Complutense puede ser una entrevista tremenda y malísima, y bueno, eso se ve sobre todo en la entrevista escrita, donde la transcripción la pone el estilo lo pone el que lo transcribe. Así que sí, un género maravilloso, y yo invito a todo el mundo ahora hay una proliferación de podcasts, a que si se dedica a esto, pues que lo siga haciendo, sí. Tú has sido muy modesto, ¿eh? Porque has dicho lo de que si me pongo a entrevistar a filósofos que me voy a comer un chusco. Tú tienes 50 y pico mil suscriptores en YouTube. He descubierto que tienes un Instagram, no lo llevas tú, pero es un Instagram que es Ernesto Castro Out of Context, que eso ya es slang, que yo ya me pierdo, esto de out of context y todo esto, pero bueno, fuera de contexto, pero no sé exactamente a qué alude. No sé si tienes Twitter. Yo creo que no, porque yo creo que te he buscado por ahí. Sí, me borré. Estaba hasta hace un mes o 2 meses, creo que a mediados de mayo me fui. Llevaba ya varios años pensando si irme o no. Me di varios meses como de descanso de las redes sociales para escribir libros, sobre todo. Precisamente para salirme un poco de esta dinámica de tener que opinar sobre todas las cosas. Muchas de ellas sobre las cuales tenía yo una cierta opinión formada. Pero, y la verdad es que me lo agradezco muchísimo, la no obligación de opinar. Porque, claro, bueno, por ejemplo, me he ahorrado tener que opinar, salvo ahora, que es un formato mucho más... No, pero es que... Me estás diciendo, me he quitado las redes para no tener esta mierda que estoy haciendo ahora. No, pero me refiero... es que el contexto lo es todo, no es lo mismo que tú. Ya, el año pasado, por ejemplo, me anunció una asociación que se llama Asociación en contra de la Intolerancia, por hacer una comparación en Twitter entre la industria del holocausto, entre el holocausto nazi y la industria cárnica. No era una comparación que me había sacado yo de la chistera, era una comparación que habían hecho los propios judíos víctimas del nazismo, que se dieron cuenta que los nazis copiaron el sistema industrial de Chicago, de despiece de animales y de montaje de coches. Bien, entonces, Teodoro Adorno, Isaac Singer, luego posteriormente Yucenar, una serie de escritores, casi todos ellos, insisto, filósofos judíos, escritores judíos y demás, algunos de ellos víctimas del nazismo, pues vieron claramente esa conexión, ¿no? Es decir, que la industria cárnica opera bajo los mismos principios de la industria del holocausto, y que a poco que pienses que los animales son sujetos éticos, no tiene el mismo valor la vida de un ser humano que la vida de un cerdo. Pero si cada semana se sacrifican en todo el mundo 10 millones de cerdos o algo así, y la cifra te prometo que anda por ahí, pues deberías pensarte un poco, ¿no? Creo que la cifra de animales sacrificados al año ronda... ¿qué rondaba? Los 6.000, los 60 billones, bueno, unas cifras tremebundas. Tan solo en Estados Unidos, para que te hagas la idea, hubo un parón de la industria cárnica de una semana, hasta que Donald Trump forzó por un decreto judicial a que volviera a reactivarse, porque solo en esa semana la industria cárnica tuvo que enterrar en fosas masivas a 7 millones de animales. Solo en una semana, 7 millones de animales que iban a ser sacrificados porque estaban en la edad de cría tal, no pudieron ir al mercado, con lo cual terminaron en fosas comunes. Entonces, claro, eso es lo que se sacrifica en una semana en Estados Unidos, en un país nada más, ¿sabes? Entonces, uno muy grande, muy importante, con un gran consumo de carne, lo que tú quieras. Entonces, en fin, y esa es la comparación que dice. Si lo hago aquí, y aquí tengo tiempo de explayarme, contarlo, se ve que no tengo cara de un nazi que estoy aquí haciendo saludo, no se explico, ¿no? Entonces, sí, te entiendo. Es que lo hace todo el contexto, lo hace todo la vía, ¿no? Pero si lo pones por escrito, pues la gente lee muy rápido, van a ofenderse a posta. Entonces, bueno, se montó una de la de Dios, claro. Me cancelaron varias cosas. O sea, estas cosas que tú has comentado de la cultura de cancelación a mí no me ha pasado. Y claro, lo que digo, que te cancelan, pero no dejas de existir. Yeah. Y te digo una cosa, para ciertas profesiones como la mía, el verte privado de según qué actos, pues, coño, que yo tenga más tiempo para leer y escribir en mi casa, para mí no es un demérito.
Pero claro, yo también como que tengo esa filosofía más estoica de tan solo es un verdadero bien lo que depende de tu voluntad y no lo que vas obteniendo gracias a la fortuna o a la opinión ajena. Entonces, bueno, las cosas van y vienen, ¿no? Y ya está. Entonces, ahora mejor, pues no sé si algunos cómicos de estos que van a ser cancelados se van a dedicar a escribir novelas de 700 páginas, pero yo les animaría a eso, es decir, que busquen sacar su creatividad por otra vía, que no dependa tanto de la opinión pública. No tienes una cuenta B de Twitter, ¿no? No tendrás un... Nada, nada. No, pero la gran ventaja, ya digo, es que darte cuenta que tampoco te está perdiendo gran cosa, que lo que te estás perdiendo es esta espuma efímera de los días, que de todas formas se transparenta a través de la televisión. Porque yo me termino enterando por mis padres, por la televisión, por la que tampoco veo mucho la televisión, pero mis padres sí. Y en la comunicación del día a día, pues sí, van emergiendo esto de la cultura de cancelación, pues a veces un periódico, pero bueno, ya digo, las dos grandes ventajas es no tener que opinar sobre todas las cosas y sobre todo opinar en ciertos contextos donde tu opinión va a ser siempre recibida hostilmente o van a intentar sacarle punta para... y eso es lo que diría, que si me quité de ello porque ya no le veía ninguna función a las redes sociales. ¿Tampoco tienes WhatsApp? No. Estoy con un puto levita, realmente. Es un milagro que haya conseguido un aparato para retransmitir esta entrevista. ¿Quién te ha abierto el correo? Tienes un asistente, ¿no? Que te abre, te va y te abre el correo y Sí. y te ha colocado la cámara ahora y todo. No, está bien, te envidio, ¿eh? Te envidio. Muchas veces lo pienso, muchas veces digo, ¿cómo me gustaría desaparecer de las redes sociales durante un tiempo y ver qué pasa? ¿Qué le pasa a uno si es capaz de desconectar del todo? Del todo, ¿eh? Porque tú tampoco has desconectado del todo. Pero desconectar del Claro, todo... no, pero... Sí. Sí, es que no se trata de... Ya digo, no se trata de llegar a la inexistencia, se trata de evitar ciertas dinámicas. O sea, en principio esta tecnología de la comunicación debería abaratar y debería volver mucho más simple la comunicación, pero la vuelve mucho más compleja, la barroquiza, te tiras... O sea, en principio, pues eso, con Twitter tienes la posibilidad de comunicarte a mucha gente al mismo tiempo. Y eso, en principio, debería... Antes tenías que escribir, si querías mandar un mensaje político, pues una carta a cada persona que querías concienciar sobre el antiespecismo, el feminismo, lo que fuera. Ahora puedes hacer un tweet y conciencias a toda la gente a la vez. Pero claro, se vuelve al final tan complejo que tú terminas enganchado a mirar el Twitter cada 15 minutos y yo no me quiero desenganchar de la comunicación con otras personas que están lejos, ¿no? Más aún en un contexto como el actual. Pero sí que me quiero desenganchar de esa sensación de que la realidad es esa puta olla a presión que está ahí y toda la gente que cuando pasas por lo menos 2 meses fuera de Twitter, te das cuenta de lo absurdo que es esto de la cancelación, de la cultura cancelación, o todo esto de pseudo debates. O sea, que es necesario tenerlos porque sí, al fin y al cabo, Internet cada vez forma más parte de nuestra realidad, ¿no? Y los políticos al final gobiernan y surgen de ahí. Es una cosa curiosa y rara, ¿no? Pero realmente Twitter es a día de hoy lo mismo que las carreras de caballos, las carreras del hipódromo de la Constantinopla bizantina. Es decir, a día de hoy nos parece loquísimo que los dos grandes partidos de Bizancio fueran el Partido Azul y el Partido Verde, que eran las dos hinchadas de las carreras de aurigas en Bizancio. Y para los bizantinos, que siempre se habla de los debates bizantinos, ¿no? Para los bizantinos, el futuro del Estado dependía de unas putas carreras de caballos, ¿vale? O el fútbol o algo así, ¿no? Pues lo mismo pasa con Twitter, como cuáles son los trending topics, quién consigue likes o seguidores o no sé qué. Es como, vale, sí, eso forma parte de la realidad, pero yo no quiero, o sea, pero como yo no soy ni un político, ni un futbolista, ni quiero, y sé que eso no me da dinero, ni vivo de eso, sino que no me da ningún beneficio, prefiero quitarme de esa parte de la realidad digital, no de la otra. Bueno, pues estaré pendiente. Si en algún momento vuelves, entonces en ese momento te escribiré y te diré, ¿qué ha pasado, Ernesto? ¿Por qué has vuelto? Bueno, ¿Qué ha si hecho, alguien me quiere... ¿qué ha hecho clic en ti?
Si alguien me quiere seguir, me he hecho algo muy viejuno, que es una página web personal, ernestocastro.com, y allí lo que pueden encontrar pues, son mis textos, los he subido en un formato muy clásico y están ahí un poco como... Ya he pagado el dominio durante 10 años, o sea que a ver si lo aprovecho un poco. Te pueden encontrar ahí en tu canal de YouTube, que como he dicho, tiene mucho éxito, y en tus libros también. Porque es lo que tú Efectivamente, dices. sí. Tú puede que no estés en Twitter, pero sigues existiendo y sigues trabajando. Así que nada, Sí. tío, de verdad, ha sido un placer. Me ha encantado hablar contigo, te lo juro. Lo mismo digo. Un placer y un privilegio. Espero que estés bien y que más pronto que tarde nos podamos ver face to face, que es como se tiene que hablar. Joder, que esto ya, para según qué charlas uno dice, qué pena tener que hacer esto así a Ya. distancia. Pero bueno, por mi parte, por lo menos, lo solucionaremos en algún momento. Vale, pues sí, nos escribimos y lo solucionamos. Pues te mando un abrazo enorme. Gracias, amigo. Venga, hasta Chao, luego. chao, chao.